¿Qué tal? ¿Qué tal todo por acá? La verga. Que por cierto, tengo un poco de frío. Debí haberme abrigado más, huevón, antes de iniciar stream. Puta madre. Vamos a ver si es que no me da tanto frío y si puedo aguantar, pues. Y si no, ni modo. Voy a ponerme algo. Algo súper rápido, nada más. Pues tal cual como dice en el título, por supuesto que sí. Vamos a seguir jugando Persona 4 Golden. Que debería ya estar muy cerca a iniciar el nuevo arco, ¿verdad? Y lo que sería el penúltimo arco o último arco de repente, no estoy tan seguro cómo es que va a ir esta vez, pero pues precisamente por ese mismo motivo, esas mismas razones que andamos hoy acá, por supuesto que sí. Tot- ¡Ah! Casi me atoro con mi misma saliva, huevón. Totalmente en vivo era lo que iba a decir. Mm. A ver. Voy a checar nada más unas cosas por aquí antes de iniciar y tal. Tara, 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 tarara, tarara. Truth is elusive. Da, 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 da. Yeah, the truth can always be written. No me sé la letra todavía, pero poco a poco me la voy a ir aprendiendo. Debería tal vez descargarme o añadir el soundtrack de Persona 4 Golden. Probablemente la que más me sé es es que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero es una que que la tocan durante combate, que se podría decir que es mi favorita en todo el juego, la verdad. Me gusta muchísimo, soy muy fan. Me gusta estas vibras que tienen el juego de que es el soundtrack como que de una bandita de garage. O sea, me encanta eso, ¿no? Y de hecho, puede que traiga una sorpresita cuando ya estemos por terminar el juego. Creo que sería una sorpresa así súper cool. Y por supuesto tiene que tener, bueno, está relacionado con el soundtrack del juego. Entonces, puede que por ahí lo sorprenda con algo, ¿no? Ay. Y bueno, pues, a ver, déjame ver qué más tengo por acá. Ok, ahora sí, vamos a irnos, de aquí a full con el jueguito. Y lo último que hicimos, pues, ¿qué era exactamente? Creo que tenía que pasar unos días para que se inicie el arco y tal. O sea, básicamente estamos en la transición. Ya hemos subido de nivel bastantes, bueno, no podría decir que bastantes, pero una buena cantidad de vínculos sociales al nivel 10. Por ejemplo, quien sería siguiente sería Yukiko. Y ya hemos subido a Yosuke, ya hemos subido a Chi, y ya hemos subido también a Marie. Entonces, lo que también estaba pensando es en subir de nivel aquí eh, a Margaret con las misioncitas estas de otorgarle a personas ciertas habilidades y llevarle es persona en específico. Y Ryotaro Dojima y la niña Nanako son los siguientes que van a subir de nivel al nivel 10, por supuesto, después de Yukiko, ¿no? Y compañeros deportistas, y vamos a ver si es que, pues, se podría decir, nos sobra un poco de tiempo. Dentro del juego, claro está, para poder subir de nivel al resto, bueno, a la mayor cantidad de personajes que podamos, pues, ¿no? Pero así es como vamos, al menos por ahora. Y la verdad es que yo estoy muy contento con el juego. La verdad es que me está gustando mucho. Que por supuesto... Oh, mira, parece que ya tiene un acertijo nuevo. Que por cierto, también ha pasado muchísimo desde la primera vez. Hasta podría decir que incluso fue al comienzo del juego. O sea, literal, tuvimos este acertijo en el arco de Yukiko y después no hubo más hasta ahora. Pero no voy a hacer el acertijo porque siempre este acertijo es un poquito complicado, entonces me voy a esperar un poquito para hacerlo. Pero lo que sí tenemos, por ejemplo, también son misiones secundarias que completar.
Oh, no hay nadie aquí en la azotea. Ah, es que es cierto, está lloviendo. Podría ir a la biblioteca, pero la biblioteca nada más me sube la comprensión. Ah, creo que era aquí, ¿verdad? Sí, la comprensión, pero pues ya no hay necesidad de subirlo, siendo que tengo el carisma y el conocimiento al máximo. Ah, pero es la comprensión, ¿no? No, de repente no es la comprensión. Estoy seguro que es el conocimiento más que todo. Sí, sí, sí. Efectivamente, es el conocimiento. Lo segundo, o lo tercero, perdón, que vendría subiendo el nivel máximo sería el coraje, ¿verdad? Este... Y la verdad es que lo dudo un poco que el resto de las estadísticas que tiene el juego las vayamos a subir al máximo, siendo que nos tardaría bastante más en poder ya sea leer libros o cumplir actividades y tal, entonces creo que nos sería muy muy complicadito, la verdad. Entonces, pues vamos a ver por acá. Eh, de mayor... Ah, ok, es el mismo diálogo, siempre nos está informando de de las condiciones meteorológicas. O sea, del clima, pues, ¿no? En pocas palabras. Edificio de prácticas. Ok, a ver, vamos a ver si es que hay algo en el edificio de prácticas nuevo. De repente, alguna que otra misión secundaria y así. Alumnos chismosean en voz alta. He oído que el tío al que expulsó el rey idiota es sospechoso del asesinato. Oh, wow. El bro que expulsó el rey idiota. No recuerdo, ¿eh? O sea, el rey idiota tenía como que muchas broncas con todo el mundo y pues pudo haber expulsado a cualquier random por ahí, entonces no tendría idea quién sería, la verdad. Em, sí, yo también lo he oído. Madre mía, qué asco de tío, ¿verdad? Personas como él me hacen pensar que el rey idiota no era tan malo después de todo. ¿Se podría decir que es lo único bueno que ha hecho el rey idiota en su vida? No, no creo que eso haya sido lo único bueno. O eso quiero pensar. Ok, aquí siempre estas alumnas, las chismositas, nos sueltan datos a medida que pasa el juego. Em, Como para tener ciertas pistas, qué sé yo, de algunos eventos que van a pasar luego en el juego o eventos que están a punto de pasar. Ah, no hay nada nuevo al parecer. A ver, ¿hay alguien por aquí? No, tampoco. ¿Tienes algo tú nuevo? Pues si quieres... Ah, es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Siempre me pedía un objeto para poder intercambiar y así, pero pues... no estoy seguro siquiera de que, que lo tengo en primer lugar, entonces pues no tendría sentido. Ah, en las vacaciones de verano tuvimos nuestra primera pelea. La cosa se puso tan mal que apenas nos vimos hasta que al final nos reconciliamos. Hay que tener cuidado con decir las cosas al tuntún, o sea, decir las cosas sin pensarlas, ¿no? Nunca se sabe lo que puede hacer que una chica se enoje. Ya, bueno, ni siquiera sé si lo siente, pero tampoco me voy a comer la cabeza con eso. Ten mucho cuidado. Nunca se sabe cuando alguien te la tiene jurada. Ok, esto puede ser fácilmente un guiño, ¿verdad? Una pista a que alguien nos puede traicionar, hermano. Ok, y bueno, ya también por el mismo hecho de que estamos prácticamente en la recta final del juego, por supuesto, que podría pasar sin ningún problema, realmente. Entonces, pues todo puede pasar, básicamente. Mi abuela se desmayó durante las vacaciones de verano, no pude hacer nada por ella. No quiero volver a casa, no quiero estar allí solo. Espero que pueda salir pronto del hospital. Oh, aquí los NPCs también tienen desgracias, ¿no? El orden social del instituto ha vuelto a cambiar. Tras la estrella llega el príncipe detective, pero esta vez son los bros lo que lo ven todo negro. Pero bueno, tú no pierdas el ánimo. Puede que ya no seas el nuevo, pero tranquilo. Tu halo de misterio como estudiante de fuera aún tiene tirón. Ok. Oh, ya no aparece el hermano de Saki, ¿no? Creo que se convertía hasta en un vínculo social, tal vez. Es que nunca lo pude averiguar del todo. Am, ¿Qué hay, bro de la ciudad? Dice. Volvemos al instituto. ¿Te has divertido durante las vacaciones? Yo me he pasado el verano gastando
trastadas. Ah, supongo que se refiere a bromas de repente. Me compré unos tomates y tal. Ah, bromas entonces. De hecho, creo que debería empezar el trimestre por todo lo alto. Ok, supongo que va a hacer más bromas. ¿Tienes algo tú nuevo que decir? Han echado por la tele la declaración del tío que mató al rey idiota y no tiene ni pies ni cabezas, bro. De repente a quien se refería que expulsaron era a Mitsuo, pues, ¿no? Aunque se supone que es de otro instituto y no deberíamos saber como que tanta información acerca de él por esto mismo. Entonces supongo eso es lo que podría haber orillado a este bro, a Mitsuo, a literal desvivir al rey idiota, pues, ¿no? Dice, lo vi en dos canales distintos y no paraba de pensar, eso es todo. Bah, supongo que tendré que verlo otra vez. Oh, aquí está, ¿cómo se llama? Naoto, huevón. Oye, ¿necesitas algo de mí? Demos una vuelta. Ok. Ok, aquí podría pasar algo, mejor no. Bueno, pues adiós. Ah, qué pasada. ¿Qué? No me refiero al príncipe detective, ¿eh? Es que, si no te has dado cuenta, está al lado de nosotros. Sigo flipando con las chuladas que vi en el taller de Daitara. Estoy más o inspirada, o muy inspirada. Quiero crear arte exactamente igual. Ok, creo que lo que podría hacer antes de ver si es que vamos a pasar tiempo con Naoto o no, es ir al salón, ¿verdad? A guardar la partida en caso de que nos arrepintamos de pasar tiempo con él y pudiésemos aprovechar nuestro tiempo en otras cosas tal vez más importantes, aunque lo dudo. Oh, mira, están las chicas aquí. A ver, pues entonces... perdón. No sabía que estabas aquí. ¿Ya te vas a casa? Hasta luego. Chie parece estar absorta en la conversación. Deberías dejarla en paz. Están hablando entonces. Ya. ¿Y después qué? Perdona, no estaba prestando atención. Andan chismoseando entonces. Vale, entonces el juego no quiere que las interrumpamos. No quiere que las interrumpamos para nada, ni modo. A ver. ¿Qué más sigue por acá? Edificio de prácticas. Sí es cierto, pues vamos a pasar tiempo entonces con Naoto. A ver qué onda. Oh, aquí está. No, mejor no. Te ha rechazado sin contemplaciones. No tenías coraje suficiente para volver a preguntar. Puta madre, necesitamos coraje entonces para poder interactuar con Naoto. Lo cual no se nos va a hacer demasiado complicado, siendo que pues prácticamente lo siguiente que va a subir de nivel del coraje. Digo, la siguiente estadística que va a subir de nivel es el coraje, por supuesto, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo nada más. Ir al pueblo. A ver, vamos a ver con quién entonces... no, es que no puedo leer libros fuera de la casa, ¿no? A menos que haya como que algo por ahí que me falta desbloquear y tal para poder ser capaz de leer de una forma diferente libros en el juego. Aunque la verdad es que lo dudo un poco. Pero de repente sí hay algo. Es que hay cosas, por ejemplo, en Okina donde no he ido a averiguar del todo, ¿verdad? Y puede que en la cafetería de repente me den la posibilidad de tener oportunidad de leer al menos un capítulo de un libro, ¿no? Pero la verdad es que no tengo idea, sinceramente. ¿Resolvieron el caso? Todos los clientes han dejado de hablar del tema de repente. ¿Ya se ha terminado? Estaría bien que así fuera. Ok, ¿tenemos libritos nuevos de repente? No, nada nuevo de hecho. Ok, es el mismo diálogo. ¿Y tú? ¿Los incidentes de verdad se han terminado? Fue todo por culpa de ese chico. Si la policía no encuentra pruebas, las víctimas, Mayumi, no podrán descansar en paz. Espero que se haga justicia. Que por cierto, este bro es el segundo que tengo en la mira, que tiene como que una vibra muy muy sospechosa, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no me fío
de lo que el juego nos quiere pues dar a entender acerca de estos personajes. Y lo mismo va por Adachi, siendo que se había mencionado anteriormente que había un policía que andaba actuando muy sospechoso. Y la verdad es que podría dudar muchísimo de que fuera Dojima, sinceramente. O sea, literal, las posibilidades de que sean Dojima son muy bajas. ¿Y quién es el otro policía que sabemos que existe en el juego, verdad? Pues es Adachi, ¿no? En días como estos, mi corazón ansía aún más crear arte. Me pregunto si alguien me traerá materiales raros. Me pregunto si alguien me traerá materiales raros. Algo así, ¿no? Que por cierto, ¿tendrá cosas nuevas de repente? Oh, ¿qué tal, Jason? ¿Cómo va todo, mi bro? Espero que todo tranqui. Acá andamos, por cierto. Bueno, no por cierto, ya es algo bastante común, ¿verdad? Jugando, pues, el Persona 4 Golden. Creo que ninguna de estas armas, la verdad, ¿qué te puedo decir? Son buenas. Espada bastarda, espada mitológica, es que la que tengo es muy OP. Ah, de repente con los demás. A ver. Oh, de hecho sí es buenísimo, ¿no? Daga Yashiori. Pero a ver, ajá. De hecho vamos a comprársela para Yosuke. Aunque no estamos usando a Yosuke en el equipo principal. Pero de todas formas todos tienen que tener el mejor equipamiento posible, pues, ¿no? Oh, wow, no le había comprado nada a Yuki desde hace tiempo. A la verga, está muy bueno este amuleto de señora. Está muy bueno incluso este abanico nuevo. Ah, ok, Kanji tiene todo al día. Y a ver, esto. No sube mucho, pero creo que vale la pena, de hecho. Ok. Ok, con eso prácticamente estaríamos al día. A ver, con accesorios. En accesorios casi nunca pasa nada bueno. O bueno, o nunca hay como que cosas interesantes y así. Entonces, siempre por eso nunca compro accesorios como tal. Dice, todo tranquilo, mentalizándome para la paliza del parcial de mañana. Pero, ¿has estado estudiando? Si dices que la paliza, pues de repente no has estado estudiando tanto, pues, ¿no? De hecho, Jason, tal vez no deberías estar aquí, al menos por hoy, ¿verdad? O hasta que termines tus parciales, porque para que estés mentalizado, pues, ¿no? A menos que ya hayas estado estudiando todo el día, ¿verdad? Y estés ahora en tus horas de descanso para hacer cualquier tipo de ocio, pues, ¿no? A ver. No, a ver, dice, el portador recupera un 2% de sus puntos al empezar su turno, pero solo al empezar turno. Ah, ok, vale. Ah, me gustaría que sean puntos especiales. En Persona 5 hay unos ítems que le devuelve puntos especiales a los personajes del equipo, no solamente a ti. Entonces este objeto está sumamente OP. No sé si es que esto también existe aquí en Persona 4. Reduce probabilidad de sufrir veno en furia. Aumenta los puntos de vida máximo en un 10%. Los PE máximo 10%. Portador recupera un 2% de sus... Ajá. Ok. Ah, aunque ya me estoy quedando sin absolutamente nada de puntos. De dinero, quiero decir. Ah, si no me voy a abstener, al menos por ahora, de comprar cualquier cosa y así, ¿no? Dice, ¿estudiar? ¿Qué es eso? Pues es básicamente como la gente sube de nivel, si es que se le puede decir, ¿no? Sube su estadística de conocimiento, ¿no? En la vida real. Ah, ok, no hay nada nuevo por acá. Oh, wow, se ve hasta nublado el juego. Creo que no lo había visto antes así. Tengo que tener cuidado, hermano, porque me van a asesinar. A ver, santuario. Probablemente no haya nadie en el santuario tampoco. Ajá, efectivamente, no hay nadie, la verdad. Salir de la calle comercial, pues vamos a
A ver, de repente hay alguien en Junes, de repente está Adachi. No, no está aquí. Y creo que iba a subir de nivel incluso Adachi. Entonces por eso es que estaba esperando a ver si lo encontrábamos acá para pues subirlo de nivel, ¿no? Porque al parecer no hay. No hay casi nadie. O nadie. Para poder subir de nivel como tal. Eh, ok, nada nuevo. Ningún diálogo nuevo. Oh, tú. Oye, oye, ¿te has enterado? Ah... No, no hay nada nuevo. Es el mismo tipo de diálogo. Y lo malo es que no podemos entrar en la residencia de Ojima hasta que se haga de noche. Entonces, pues, lo único que podría hacer es venirme para acá a Okina. Ah, que por cierto, me acabo de acordar de que podemos aprovechar en jugar aquí a la maquinita de la garra. Oh, mira, una misión secundaria también. Ok. En la maquinita de la garra para obtener otra estatuilla, ¿no? Dice, yo juego sin subir esas stats. A la verga, entonces el Jason es muy pro para estudiar, pues, ¿no? Se podría decir. Pero si ya es septiembre, ¿o no? Hay un letrero... Anuncinima... Ajá. Mediados de septiembre. Ah, ok. Mediados de septiembre, vale. Vamos a checar esta misión secundaria. Cuando veo a un grupo de 3 en una película, me da la impresión de que no todos van a sobrevivir. Ok. El que tiene hambre siempre acaba saliendo a buscar comida y se infecta. Oh, está hablando un tipo de película post-apocalíptica. Sé que no viene a cuento, pero ¿te gustan las cosas extrañas? Pues dependiendo que sea, ¿no? Dependiendo de qué. Ah, claro, tiene sentido. Cuando te interesa algo de verdad es difícil ignorarlo. El otro día vi una peli sobre objetos misteriosos. Como no sabía lo que eran, investigué un poco, pero no me enteré de nada. Si conoces a alguien que sepa sobre el tema, puedes preguntarle. Temas extraños. Claro, supongo. Gracias. Estoy deseando que me lo cuentes. ¿Qué era eso de la película? Objetos misteriosos, los zombies no cuentan, ¿verdad? Ojalá conociera a alguien que supiera mucho sobre historia. ¿Sobre historia? No, pues no se me ocurre ningún personaje más que probablemente la profesora de historia del instituto y ya está, pues, ¿no? De repente tiene que ver ella. Dice, hoy anduve pensando en mi futuro y me parece que voy a empezar a hacer ejercicio y estudiar para unirme al cuerpo de bomberos. Oh, wow, podrías hacerlo, claro. No sé, pues tendrías que meditarlo bastante bien, pues, ¿no? Para checar todas las probabilidades y posibilidades que podrías, al unirte, pues, ¿no? Al cuerpo. Que por cierto, ¿cómo se llama? Es un trabajo que requiere bastante sacrificio, entonces creo que no es una decisión para nada fácil, pues, ¿no? Entonces, hay que pensarlo bastante bien, ¿no? Oye, parece que montar en moto te da fresquito, qué envidia. Hablando de motos, hay una historia sobre una moto roja de amor y odio que... ¿Amor y odio? ¡Calla! No me gusta nada el rumbo que está tomando esta conversación. Ok, no entendí nada. Lo siento, estoy hasta arriba. A ver, el siguiente. Ok. Okina Books. La librería de la estación Okina tiene buen género. Tiene buen género. Nunca había escuchado esa expresión. Ah, hola. Bienvenido a la comisaría de la estación de Okina. Me siento un poco mal desde que acabaron los incidentes en Inaba. ¿Qué estoy haciendo? Algo así, ¿no? A ver, ¿de quién están hablando estos bros? ¿Qué tipo de pelis le gustarán? ¿Las románticas? A lo mejor. O puede que le gusten las de terror. No fastidies, es demasiado linda como para ver pelis de terror sola. ¿Podemos entrar ya? ¿Podemos entrar ya? Los perritos calientes con queso me están llamando. Entonces hay que pensárselo bien, pues, ¿no, Jason?
Es algo que por supuesto se tienen que meditar. Oye, adivina de lo que trabajo. Está claro que estás en el paro. No, pues ni idea. Me echaron de la empresa. Y eso que inventé un producto de éxito. Ah, qué tiempos aquellos, los de los pimientos, Shishito. Ah, ok, no entendí nada. Hay cosas en este mundo que el dinero no puede comprar. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, por supuesto. Mm, hasta ahora pensaba que no había nada que no pudiera comprar. ¿Qué hago para que se quede? Oh, tiene problemas con la minita esta, ¿no? Que siempre discutían acá. Bueno, no se puede hacer nada, mi bro. ¿Qué te puedo decir? Estás jodido. Y vas a tener que resolver eso tú solo, hermano. Dice... pero aún falta para los 18. Ahora vamos a comer hamburguesas caseras al pan y jugar Dying Light. Qué rico, hermano. Y bueno, entonces provechito, pues, ¿no? Ahí, por cierto, Dying Light creo que era este jueguito de zombies que me decías, si no me equivoco. Ok, a ver, puta madre. ¿Qué puedo hacer aquí, hermano? Creo que voy a hacer un poquito de trampita, ¿verdad? Y vamos a checar si es que puede haber algún otro método para ser capaz de leer libros, ¿no? Sin que sea necesario esperar hasta la noche, ¿no? Entonces voy a checar este tema, la verdad. Vamos a checarlo en el teléfono súper rápido. Looking so different, clearing street light. Oh, ¿por qué abrí TikTok? A ver, vamos a checar por acá. Oh, a ver, no. Estaba abriendo YouTube. Pero no necesito YouTube, al menos por ahora. Vamos a checar Google nada más. Aunque creo que voy a terminar checando YouTube de todas formas porque necesito completar estas misiones secundarias que tengo, ¿verdad? Entonces quiero saber específicamente dónde se encuentra cada, digamos, material que necesito para poder completar la misión secundaria como tal, ¿no? Dice, Hi guys. Oh, ¿qué tal, Mart? ¿Cómo va todo, mi bro? De repente también andas comiendo hamburguesas caseras y jugando Dying Light como Jason de repente. A ver. Vamos a ver. Persona. Se pueden leer libros eh, en persona 4 Golden fuera de la casa de Dojima. Vamos a hacer un poquito más específicos, a ver. Se pueden leer libros durante el día. Hay aquí un hilo de Reddit. Ajá, dice, pero según dice la IA, no puedes leer libro en Persona 4 fuera de la casa de Dojima. El único lugar donde puedes leer libros para aumentar tus estadísticas es en tu habitación. Mm, a ver, vamos a ver lo del Reddit. Dice, todo nice, cocínenme. Oye, estaría cool, ¿no? Hacer como que streams así, cocinando tonteras, ¿no? Creo que eso sería una buena idea. Aunque no sería nada nuevo también, pues, ¿no? No sería nada nuevo, o sea, un montón de gente hace IRLs cocinando y tal. Este... Pero, ¿cómo se llama? Creo que estaría bastante cool incluso. Yo que por cierto tal vez podría ser hasta chistoso siendo yo que no sé del todo mucho o nada acerca de cocina. Y podría ser, podría ser. Aunque, ¿cómo podría ser IRL? Supongo que con el teléfono nada más, pues, ¿no? La verdad es que no me imagino cómo es que podría ser uno en primer lugar. Mm, a ver. Puedes leer libros durante el día, solo los días libres, particularmente en vacaciones de verano. Ajá, en vacaciones de verano sí se podía.
Solo en día como los domingos y feriados. Ok, parece que no es posible leer libros fuera del cuarto del prota. Bueno, ni modo. Que por cierto, ¿qué puedo hacer entonces? Ah, podría ir a ver al zorrito, ¿no? Sí es cierto, hermano. Podría ir a ver al zorrito ahora. Que por cierto, había un bro que hacía contenido cringe. Así, ¿verdad? En TikTok. Que se llamaba Zorrito TikToker o algo así se llamaba. O sea, recuerdo que como aproximadamente tiempos de pandemia y así estaba este bro que hacía contenido en el TikTok. Y era contenido así súper cringe con un filtro así como si tuviese una nariz y orejitas y bigotes, así como si fuese un zorro, weón. Y no, hermano, tremendo cringe, no podía creerlo, weón. A ver, ¿qué tiene aquí en el AIA de repente? Varias estadísticas. Ah, podría ser, podríamos pasar tal vez de repente tiempo aquí en el AIA porque necesito coraje para poder, este, poder interactuar con Naoto. Deberías informar al zorro. Sí, vamos a concretar esto, lo del zorrito de una vez, ya que pues tenemos la oportunidad, ¿no? Dice, yo sé cocinar guiso. Adóptenme, papus. Soy buena onda, hago reír y no sé. Esclavícenme en su mundo técnico de Minecraft. Sé aplanar montañas. Creo que Jason me había dicho en algún momento para jugar Minecraft. O sea, yo sinceramente no he jugado casi nada de Minecraft. Se podría decir incluso que no sabría tampoco cómo jugar. Ni tampoco lo tengo comprado. Entonces no tengo idea cómo podría ser ahí. De repente podríamos armar algo, ¿no? Estaría cool. Aunque streamear Minecraft no estoy seguro, ¿eh? Tendría que checar y todo esto, ¿no? Que por cierto, ¿cuánto costará Minecraft en el Steam? ¿Tú tienes el Minecraft? Me imagino entonces, pues, ¿no, Mark? Dice, el zorro te ha traído el lema con el deseo que escribiste. Estaría bueno ahí como para aprender también a jugar, pues, ¿no? Estaría bueno, estaría bueno. Buena idea, por cierto. Dice, seguro que está preocupado por lo que pueda pasar. Le dices al zorro que has concedido el deseo escrito en el lema. ¡Au! El zorro parece eufórico. Bueno, como siempre, pues es básicamente la misma secuencia. El zorro mira la caja de ofrendas y parece satisfecho. Si se corre el rumor, ajá, benevolencia, sí, es lo mismo. ¡Au! De nuevo. Percibes la gratitud del zorro. Y pues va a subir, por supuesto, de nivel, ¿no? Oh, wow, rango 5. Ok. No, tal vez no wow. O sea, creo que sería el nivel que me esperaba. De hecho, me esperaba nivel 4. Dice, como tu relación con el zorro se ha fortalecido, sus servicios dentro de la tele tendrán descuento. Como siempre también. Se está haciendo tarde, has decidido irte a casa. Ok. Estaría bueno, ¿verdad, Jason? Armar un mundito del Minecraft. Así como de vez en cuando también jugamos Fortnite. Y pues en vez de jugar Fortnite, podríamos jugar Minecraftcito un rato también. Estaría bueno, estaría bueno. A ver. Hola, dice Dojima. Oh, Dojima está aquí, aunque Dojima ahora sí me deja salir fuera de casa. Que por cierto, ¿va a subir de nivel Dojima de repente? Hola, ¿qué pasa? ¿Te aburres? Oh, no va a subir aún de nivel. Voy a salir de repente a ver quién está afuera. De repente me conviene pasar tiempo con alguien para poder después subir de nivel y tal. Y si no, pues nada más después regresamos a casa para leer un librito que nos sube el coraje, pues, ¿no? Oh, aquí está la minita esta, pero pues la verdad es que muy, muy lejos de que podamos subir de nivel. Dice,
Sí, pero no lo juego mucho, me dedico más en mi proyecto y bueno. Ah, ok. Podríamos hacer como que tal vez un mundito que no requiera así como que demasiada atención, ¿verdad? Para que podamos entrar así, tal vez no tan seguido, ¿no? Pero como para armar algo bastante simple y que no requiera tal vez de demasiado esfuerzo. Un mundito simple, pues, ¿no? Estaría cool, de hecho. Estaría bastante cool. Pero no sé, pues, a ver qué nos dice, qué nos podría decir Jason. Si no, podríamos armar ahí fácilmente un mundito del Minecraft. Creo que estaría bueno, estaría bueno. A ver, en el Aya, ajá. Oh, comprensión. No, pero era... Ah, no, es que siempre me equivoco de la comprensión y... Ajá. Y el conocimiento. Ok, vale. Comprensión, realmente comprensión necesito... No es como tal una emergencia que el subirme la comprensión, entonces... pues no es necesario. Yo es que ya está a nivel 10 y pues para qué prestarle atención a personajes que ya literal hemos subido al nivel 10. No tendría sentido. A ver. Oh, está el perrito aquí aún, pero no tengo la suficiente diligencia. Puta madre. Ok, yo creo que sí, nos vamos a casa. Vamos a casa y checamos el librito este para poder subir de nivel. O acercarnos a subir de nivel al máximo el coraje, ¿verdad? Voy a guardar una vez más, nada más por si las moscas. Ya está. Signs of life overshadowed by dreams. Baby, don't worry, cause you ain't alone. Has recibido un mensaje de texto, es de Yuki. ¿Te gustan las películas de miedo? Ha salido una nueva película de terror llamada Mensaje Perdido. No creo que nadie quiera ir conmigo, pero no quiero ir sola a verla. Si quieres verla, llámame por favor. Oh, parece que Yukiko quiere que le metamos terror. Literal, ¿no? Si invitas al cine, tal vez deberías invitar a Yukiko. Creo que ya habíamos ido en una ocasión con Yukiko al cine. ¿Se ha añadido un álbum de amistad? Puedes acceder al sofá para recordar momentos con tus colegas. Oh, ¿y esto? Ah, ver el álbum. A ver, ¿qué es esto? Yosuke Hanamura. Ah, esto es porque ya son nivel 10 entonces. ¿Pero qué es esto? ¿Son fotos o qué cosa? Ver este recuerdo. ¿Que son cinemáticas? No sé, a ver. ¿Son cinemáticas de las secuencias entonces? ¿O son fotos nada más? Ah, no, sí son cinemáticas, mira. Es literal la misma cinemática. Que pues si ya la hemos visto, no tiene sentido. Ah, se pueden revivir aquí las cinemáticas. Aunque yo la verdad es que creo que no le encuentro mucho sentido, pero es un detalle bastante bueno, podría decir incluso. No me lo esperaba, ¿eh? Es que esto no tampoco está en Persona 5. Y es que también poder revivir los niveles de los vínculos sociales nunca se me hizo del todo práctico o útil. O por qué quisiera revivir esto. Nada más como que para recordar de repente. Pero es que nunca son demasiado relevantes tampoco como para recordarlos del todo, sí. Entonces, no lo sé, la verdad. No sé cómo sentirme acerca de esto. Dice, Marie es la mejor waifu de Persona 4. Sí, yo creo que sí. Podría estar ahí en el top 3 de repente. Aunque yo me voy más por Yuki, la verdad. Sí. Tras enseñarle la zona a Marie. Pero sí, podría decir que Marie sería top 2.
Fácil, fácil. Para mí mi top 1 sería Yuki, la verdad. Después Marie, después Chie, por ejemplo. Pero bueno, no había nada más. Y pues es prácticamente la misma secuencia. Entonces, no le hallo sentido. Dios, hombre. Ah, con esto nos subimos entonces el coraje. Ya que podemos leer 2 capítulos de un libro en una sola sentada. Entonces, con esto podríamos asegurar para subir de nivel la siguiente vez. Porque claramente ahora no pasó. Dice, mi pregunta es, ¿qué waifu sería canon? Oh, creo que Persona 4 tiene manga, Jason. Podría ser que el manga de repente es canon. O bueno, no lo sé. Aunque creo que lo único canon del juego... No, lo único canon acerca de Persona 4 es el juego. El resto sería más que todo como... O sea, mundos alternos de repente que tienen que ver con Persona 4, pero no como tal. De hecho, lo mismo pasa en Persona 5. O sea, en Persona 5 también está el anime. Está Persona 5 Strikers. Está Persona 5 el juego de móvil. Está Persona 5 Q. O Persona Q, donde salen los personajes de Persona 5. Está Persona Dancing All Night, All Stars, etcétera, etcétera. Creo que lo único que vendría a ser, entre comillas, canon, pues son los juegos, ¿no? ¿Se habrán resuelto por fin los incidentes? ¿Te acuerdas de que ahora trabajas a media jornada? Ah, ok, sí es cierto. Oh, estás chilla nada más aquí. Uf, qué cansancio. Oye, atendido en clase y todo. ¿Sentarme a tu lado hace que quiera esforzarme más? Ok. Espero que a ti también te pase lo mismo cuando te sientas a mi lado. Qué raro que Chie tenga este tipo de diálogo, siendo que pues no la tenemos romanceada. O sea, nada más está al nivel 10, entonces se me hace un poco extraño. Sientes que el fuerte vínculo que has forjado con Chie es irreemplazable. Oh, está Yosuke aquí también. Hola, ¿qué cuentas? Si estás libre podríamos pelear un rato. Que no, que es broma. Ya no tenemos por qué hacer eso. Sigue siendo mi mejor amigo. Ok. Oh, mira, podemos pasar tiempo con Naoto. Naoto, perdón, con este bro. ¿Cómo se llamaba? Daisuke, creo, ¿no? ¿Vas a subir de nivel? Oh, sí, vas a subir de nivel. Pero antes de eso quiero hacer otras cosas primero. El Persona 3, 4 y 5 tienen anime, pero en el 5 oficialmente salió un especial hecho por Atlus donde van a dar a entender que Sae es la canon y que ya que la cita es con ella. Sae, la hermana de Makoto. Sería muy forzado como para que sea canon, ¿no? Además de que Sae es muy mayor con respecto a los protagonistas. Pensé que podría hacer las paces con mi amiga durante las vacaciones de verano, pero nada. Le escribí un mensaje para preguntarle si quería que estudiáramos juntas, pero pasó de mí. Me pregunto si es ya una excusa, una causa perdida. Pues a veces siempre hay que ser prudente, ¿verdad? Con las amistades con las que uno ya no conecta como tal. Y pues, ¿qué te puedo decir? A ver. Se nota la química al final del juego. Yo estoy a favor. Ok, podría ser de repente, pero... En realidad creo que el juego no... Oh, ¿y esto? Ah, es Rise, huevón. Oh, senpai. Oh, va a subir de nivel Rise. Creo que es primera vez que la veo aquí en la escuela. Dentro, ¿no? Es que no sabría decir. Creo que
Atlus prefiere que el juego no tenga nada en concreto y que sea como tal canon y así. Como para que la gente haga sus teorías y tal. Entonces, pues se podría decir que realmente no hay nada canon como tal. Entonces, igual todo vendría siendo más que todo especulaciones, ¿no? Pero, no lo sé, hermano. Y tampoco he visto ese especial, ni tampoco me vi el anime del Persona 5. O sea, creo que vi 1 o 2 capítulos y me aburrió, sinceramente. Entonces, no estoy como que muy enterado tampoco acerca del anime. Y sé que 3 y 4 también tienen anime, pero pues no los he visto tampoco. A ver. Oh, no, quería ir a la calle comercial, pero bueno, ya que estoy aquí. Oh, sí es cierto que había algo que quería hacer en el instituto. Quería ir a encontrar a la profesora esta de historia, porque de repente pude tener relación con la misión secundaria esta. Ah, ¿qué? Estoy contando las olas. Ajá. Ah, es lo mismo. Oh. Oh, creo que esto es un nuevo diálogo. Dice, estaba dándole vueltas a una cosa mientras veía la tele. Me alegro de que el detective atrapara al culpable. Parece que era una persona muy siniestra, ¿no? O eso dijo el vecino al que entrevistaron. Ah, el detective. Menos mal que lo tenemos a él. La gente loca me da miedo. Oh, ok, genial. Nuevo diálogo. ¿Qué tiene que Sae sea mayor que el prota? Literalmente puedes tirarte a tu profe. Que son menores de edad. O sea, de que puede pasar, sí. De hecho, es súper extraño. Eh, el juego, siendo que los protas son menores de edad. Es por eso que es extraño nada más. Pero así son los japoneses, pues, ¿no? Si no fueran japoneses, no harían animes de lolitas y tal. Ir al pueblo. No sé, al menos en mis ojos se me hace un poco extraño. A ver, ir al pueblo. Oh, no, sí es cierto, quería ir, a la calle comercial antes de ir al instituto como tal. A ver. Oh, ¿y tú? Ah, mira, está Teddy ahí, what the fuck, es primera vez que veo a Teddy en el Overworld. No han dicho nada más sobre ese chico A, ¿verdad? ¿No? En la zona rural es la comidilla de todos. Qué fuerte, ¿no? Es el culpable de verdad. No digo que yo habría hecho nada semejante, pero los tiene bien puestos. What the fuck. Ya ha empezado el segundo trimestre, pero mi primo sigue en el hospital. Sus amigos nunca fueron a visitarlo. Estaba completamente solo. Ok. A ver qué dice, qué tiene que decir Teddy. Ah, maestro. Aquí la gente es muy simpática, me dan aperitivos siempre que vengo. Por ejemplo, ahora me han dicho, te daré esto si te largas. Ok, tan simpáticos no son. Pero, ¿a dónde quieren que me vaya? ¿Quieren ir conmigo a algún lado? Teddy parece aburrido. ¿Quieres invitarlo a ir a algún lado? Oh, tienes mucho lío, vale. Pues me quedo por aquí y sigo gorroneando. Se puede pasar tiempo con Teddy. Eso no me lo esperaba. Los incidentes. Ah, ok, es el mismo diálogo. A ver. ¿Y tú tienes algo nuevo? Escucha. Está ese canal de medianoche, ¿verdad? Pues me han dicho que el chico ha salido ahí. Parece una trola. Pero yo creo que es verdad. He oído que dijo algo sobre querer rebelarse con todas sus fuerzas. A lo mejor estás esparciendo el rumor.
Les irá diciendo a sus amigos, también he salido en el canal de medianoche. A ver. Tú otra vez. Escucha esto, me lo ha contado alguien del barrio. Al parecer es mentira eso de que la especialidad del local de Inaba es la carne a la parrilla. Se ve que se lo inventaron porque debían pensar rápido en una especialidad. Bueno, al menos eso dicen los rumores. Oh, wow, es que sí hacen cierto tipo de comunidades, ¿verdad? Este tema de inventarse como que traducciones nada más por tener algo con lo que llamar la atención de gente de afuera, ¿no? Y es bastante común, de hecho. A ver. Incluso así también nacen tradiciones nada más por no tener nada realmente tradicional, ¿no? Dice que vivan las de 25. Ah, es que tú de repente lo ves diferente, pues, Jason, ¿no? Tú lo ves diferente porque estás más joven, pues, ¿no? Más jovencito. ¿Has casado, mariquita? A ver. ¿Qué podría hacer? Ah, sí, es cierto. Quería ir al instituto. Oh, es cierto. A ver. Está Rize ahí, pero... Ah, no, creo que no es en el edificio de práctica, sino que es en el principal. Solo que siempre está hasta el fondo del pasillo. Ah, aquí está. ¿Tienes tú algo que ver? El material que me diste reacciona estupendamente. ¿Qué puedo pedirte ahora? ¿Recuerdas que una chica que había enfrente del cine de Okina te pidió que buscaras algo? Justo se me había ocurrido la profesora, por supuesto. Quizá la profesora Sofue sepa algo. ¿Qué pasa? ¿Quieres preguntarme algo más? Preguntas a la profesora Sofue por artefactos antiguos misteriosos. Vaya, qué pregunta más rara para venir de un alumno. Cuando investigas la historia, de vez en cuando escuchas hablar de ellos. Esos artefactos son... La profesora Sofue te da un informe detallado sobre artefactos antiguos misteriosos. No pierdas nunca esa pasión por la historia. Das las gracias a la profesora Sofue y te vas. Quizá deberías compartir lo que has aprendido con esa chica del cine. Oh, ok, vamos a Okina directamente entonces. Dice que viva la hermana de mi pana, esa de 25 años. Qué lindura. A ver, manda Instagram. A ver, yo también quiero saber. Sí, sí es cierto. A ver. Aquí estaba la chica, ¿no? Cuando veo un grupo de tres, ¿ok? Le cuentas todo lo que has oído sobre objetos misteriosos. Pues sí que es interesante. Se ve que hay muchos tipos. Dale, toma esto como agradecimiento. Creo que te vendrá bien. Escarabajo místico. Oh, puede que esto sea un objeto clave para pescar. Muchas gracias, ya me siento mucho mejor. Por cierto, esa película en particular iba de resucitar zombies vetustos con objetos misteriosos. La incongruencia de resucitar zombies es emocionante, dice. Ok, le completamos su misión secundaria. ¿Qué era lo que tú tenías? ¿Te has echado novio? A ver, te noto contenta. Sí, ahora soy feliz todos los días. No sé qué significa eso. Supongo que ha hecho algo súper bien, supongo. Siempre me responde rapidísimo rapidísimo a mis mensajes. Es que anda enamorada entonces. ¿Por qué me gustará tanto ver a los hombres con buenos trajes? Hablo de los típicos de bodas. Tengo entendido que se consiguen en los cofres dorados de un castillo. Es cierto. Ok, tengo que ir al dungeon de Yuki de repente para ver si es que podemos encontrar algo por ahí. Pero a ver, manda Instagram si sí es cierto, Jason. Vamos a volver a Inaba por acá y vamos a checar si es que puede haber algo nuevo por acá. Fui al Junes, no recuerdo, ¿eh? Es que no hay nadie. Ok,
Podría pasar tiempo de repente, ¿no? Con Rize. Zona de... ¡Me crashó el juego! ¿O no? Ah, se me apagó el mando. Qué raro, si lo había apagado. Si lo había si lo había cargado. Es primera vez que me pasa esto. What the fuck? Rarísimo. Creí que me había crasheado el juego, hermano. A ver, voy a tener que conectar por acá. A ver, denme un segundo. Rarísimo, creí que me había crasheado el juego. Hasta se me iba a hacer súper extraño porque el juego es muy estable. A ver, vamos a conectar por acá rapidito el mando. A ver, un momentito, un momento. Ok, ya estamos listos. Ajá. ¿Te lo paso por al MD del Discord? Sí, por favor, porque por aquí en el chat, o sea, literal estarías doxeando a la hermana de tu bro, pues, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que lo pasas por aquí por el chat y la gente del YouTube puede de todas formas, escribir manualmente el link en el buscador. Y después, le va a llegar un montón de gente a su Instagram y se va a preguntar por qué carajos tengo tantos nuevos seguidos. ¿Quién carajos son estos bros, no? Y después, le van a decir, ah, es que lo conseguimos en el stream de Estefano. Ahí estaba un bro que pasó este Instagram de la nada, ¿no? Ay, ay, ay. Ok, a ver. Ok, antes de hacer cualquier cosa de repente, voy a guardar la partida. Va. Voy a guardar la partida en caso de que me equivoque al elegir con quién pasar tiempo. Aunque lo dudo, realmente. Y creo que vamos a pasar tiempo, de hecho, con Rize. Con los muchachos del club de deportes, puedo subirles de nivel después. Lo principal es el equipo de protagonistas, al menos para mí personalmente, ¿no? Ok, vamos a ir con Rize entonces. Ajá. Listo. Ok, vamos a checarlo entonces. A ver, vamos a checar el Instagram. A ver, déjame ver. Que por cierto dice, ah, mira, están en Okina con Rize. A ver. A ver, déjame... Oh, pero así no lo voy a poder, de repente buscar como tal Jason, pero... A ver, espérame, voy a tener que copiarlo. Ah, no, 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 no. No dije nada, no te preocupes. Me estaba olvidando que en el buscador de Instagram es muy fácil buscar gente nada más poniendo su usuario. Uy, pero... A ver. Oh, ok, ya vi uno. Oh, pero está como privado, Jason. No puedo ver su perfil. No hay forma siquiera de ver una foto de ella o algo, porque pues está como privado, pues, ¿no? Aunque sí me sale que tú la sigues. O sea, sí la encontré, pero pues tienen su perfil en privado y pues no puedo ver absolutamente nada.
Ni modo. Ni modo. A menos que me mandes, qué sé yo, una captura por ahí de alguna foto. Pero no, creo que ya sería demasiado. Yo sí puedo ver sus fotos. Ah, claro, por supuesto, es que tú las sigues, pues, ¿no? Porque su perfil es privado. Estación de Okina. ¿Rise te ha traído aquí? Ah, qué viaje más largo. Ah, nos va a llevar un rato volver. Así que veámoslo todo rápido, dice. Ah, ¿están yendo a ver una película? Entonces creo. ¿Sueles venir aquí? ¿No puedes comprar en Inaba? Ah, van a comprar algo. Se han ido de compras, ropa seguramente. ¿Qué es lo que buscas? ¿Sueles venir aquí? En nuestro pueblo no hay mucha variedad que se diga, ¿no crees? Y hoy me he traído a una mula de carga, o sea, nosotros. Así que me voy a poner las botas comprando. Me voy a esforzar mucho, tal vez, de repente. ¿Significa eso? Ahora que lo pienso, ¿dónde se comprará Kanji la ropa? Oh, de repente se le hace cool la ropa que se compra Kanji. En el Junes no venden cosas con pinchos, ¿verdad? Bueno, no tengo ni puta idea por qué, porque el juego no nos deja explorar el Junes. Siento que es un centro comercial. Por alguna razón al juego no se le ocurrió que podrían modelar diferentes cosas del Junes. No. Pero ni modo. ¿La pedirá por internet? Oh, pedir cosas por internet en 2012. ¿En Japón? De repente sí era más... Era más posible en esos tiempos, pues, ¿no? No estoy seguro, la verdad. De repente sí, pues, ¿no? Si el juego lo menciona, de repente es... en esos tiempos, pedir por internet algo en concreto ya era muy común en Japón. ¿O se la hará él? Es cierto. Es que Kanji tiene una familia de que literal el negocio de su familia son los textiles y fácilmente se lo podría hacer él, ¿verdad? Es muy cierto. Es muy, muy cierto. ¿Tú no eres Risechi? Oh, ya llegaron los fans. Chaval sospechoso. No, no lo soy. Yo también diría lo mismo, si es que, no sé, huevón. En algún momento, ¿verdad, Jason? Nos hacemos muy, muy conocidos por los streams. Y si me preguntaran en la calle, por ejemplo, oye, ¿tú eres Estefano? Y yo dije, no, no soy. No, no soy yo. De repente te has confundido, hermana. ¿Qué dice? En lo personal, no me gustó para nada la evolución de Rise. Ok. Habría que checarla, pues, ¿no? A ver, pero ¿por qué generalmente Jason... O sea, sin tirar spoilers, pues, ¿no? También quiero ver cómo es que evoluciona aquí el vínculo social de Rise. O sea, nada más como que viéndolo muy general, a ver si es que me puedes explicar por qué razón, ¿no? A ver. Rise te aleja a rastras. Se ha acercado mucha gente a Rise a lo largo del día. Bueno, es que es muy popular también, pues, ¿no? Nunca aprenden, dice. Y mira que se lo he dicho. ¿Hoy se lo he dicho? Ah, parece que la he estado molestando anteriormente. No, no lo soy. Te equivocas, no soy Risechi. Y es la verdad, yo ya no soy Risechi. Ah, bueno, en ese aspecto sí se podría decir que ya no es, pues, ¿no? Ya no es más idol como tal. Solo soy una chica normal, dice. A mí con eso me vale. No, pero va a tomar bastante tiempo que la gente se olvide de quién eras popularmente, pues, ¿no? Va a tomar su tiempito, por supuesto. Jamás pensé que saldría así en público. Como una persona normal se refiere, ¿no? Me encanta Inaba, dice. ¿Ves las mismas caras todos los días? Los rumores se extienden como la pólvora y a veces
Me saca de quicio. Bueno, eso es lo que pasa en un pueblito, pues, ¿no? Es bastante común. Hay momentos en los que pienso que estaría mejor en una gran ciudad llena de desconocidos. Eso es una de las ventajas que tiene vivir en una gran ciudad, de hecho. El factor privacidad es mucho, mucho más grande, ¿no? Porque pues hay muchísima gente y a todo el mundo no le puede interesar tu vida como tal, ¿no? A mí me pareció que Rize no evoluciona. Ah, ¿dirías lo mismo si voy a pedirte una foto? A pedirme una foto. Ah, yo creo que si se refiere a una foto tal vez no podría negarme, ¿no? Creo que no podría ser de ese tipo de personas que le dirían no simplemente por el hecho o sea, si en primer lugar a una persona le piden una foto con alguien es porque le hace ilusión esa foto, pues, ¿no? Entonces, no podría ser yo ese tipo de gente que dice que no. Dice, ok, ya lo había leído. Pero aún así me encanta el pueblo. Estás tú, está mi abuela. Y sobre todo hay algo que puedo hacer. Ok. Percibes la pasión de Rize. Tienes la sensación de que ahora la comprendes mejor aún. Oh, nivel 3 debe ser para Rize, si es que no me equivoco. Ajá, efectivamente. El vínculo social Rize, ok, es lo mismo. El crecimiento. Oh, ha ganado una habilidad. Análisis completo. Himiko ha aprendido análisis completo. Que por cierto, el persona de Rize es de los personas más gods que tiene este juego. No, yo lo podría decir que es top 2, ¿eh? Top 1 es el primer persona de Yosuke y top 2 sería el de Rize. Top 3 sería la evolución del ¿cómo se llama? Del persona de Chie. Y Mary no tiene persona y pues no tiene nada como para opinar. Junto con las afinidades que has atacado en el pasado, ahora también puedes averiguar qué habilidades posee el enemigo. Ah, para saber ¿cómo se llama? El tipo elemental que es el enemigo, supongo que para eso es, ¿no? No he visto ningún vestido que me apasione, así que será mejor que volvamos a casa. Vámonos. Ok. Me gusta cómo se para Rize, así como que con las piernas bastante separadas. Que es de hecho mi posición preferida al momento de tocar guitarra, con las piernas así súper, súper separadas, porque es muy, muy cómodo. Es muy, muy cómodo pararse de esa forma. Como si tuvieses algo que no te deja pararte normalmente, ¿no? Pero es que es muy cómodo. Ok, subimos de nivel con Rize, entonces pues voy a guardar la partida. Only time. Ok, por cierto, ya puedo salir. Incluso Dojima estando en casa, entonces pues la verdad nos vamos para afuera porque de repente hay alguien por acá con quien podemos subir de nivel. Puede que sí, puede que no. Que por cierto, Jason, lo de practicar acerca de las tensiones, al momento de comentar, o sea, me ha venido muy muy bien, ¿verdad? Y ya, me siento mucho, mucho más cómodo expresándome en stream. O sea, me siento más libre al momento de hablar y prácticamente subir o bajar mi volumen en cuanto a simplemente hablar, ¿verdad? Y no desgastar mucho o casi nada mi voz. Entonces, vamos avanzando muy bien, huevón. Entonces, yo estoy súper contento. Que por cierto, hablar por cantidades y cantidades de tiempos es algo que no es para nada fácil, ¿eh?
es muy, muy complicado. O sea, no solamente porque tienes que mantener tu voz como que en cierto volumen para que se escuche de cierta forma, ¿verdad? Sino que también tiene que ver con el tema de poder entrelazar temas y temas junto con otros para que básicamente no te quedes sin nada que hablar y pues siempre tengas algo que decir y tal, ¿no? Y también todo este tema de la estamina, ¿no? De la resistencia o del aguante que puedes tener con tu voz. Y todo eso tiene que ver, por supuesto, con la técnica vocal también, claro que sí. O sea, la técnica vocal para poder hablar cantidades y cantidades grandes de tiempo sin parar y tal, o sea, por supuesto que está relacionado con la técnica. Y es algo a trabajarse y es por supuesto una habilidad, ¿no? Ah, mierda, no puedo interactuar con el perro hasta ahora. Bueno, supongo que no hay nada ni nadie con quien pasar tiempo, y pues vamos a leer el librito del coraje para subírnoslo. Que por cierto, también me he dado cuenta que estoy teniendo un poquito más de agilidad mental al momento de comentar y así. Entonces, que por supuesto, no todas estas habilidades se desarrollan también poniéndote enfrente, literalmente, y poniéndote a trabajar y practicar en ello, ¿no? A ver, entonces como cualquier otra cosa, con el tiempo y con la experiencia, pues por supuesto que vas mejorando todos estos aspectos poco a poco, ¿no? Y sí, por supuesto vamos a leer un libro. Comprensión, comprensión, coraje. Pero es uno de 3 capítulos. Comprensión. Léelo para potenciar los efectos tras comer comida china. Oh, esto es para el Laia. Para recoger el sedal más rápido. La verdad es que... Ah, ok, esto es para la pesca. Atrapar más bichos. Léelo para acelerar un día de... No, no tiene sentido hacer eso. Ok, creo que... Ok, vamos a leer esto de aquí. Se van a leer 2 capítulos en simultáneo. Y la próxima vez podríamos... A lo mejor va a subir ya el coraje como tal, pues, ¿no? Espero que sí, realmente. Hoy no tienes clase. ¿Qué deberías hacer hoy? Signs of Life. Ah, no, dice Signs of Love. Hello, this is Yukiko. Oh, ¿qué tal, Yuki? ¿Cómo va todo? Oye, podemos quedar hoy si tienes tiempo libre, dice. De repente. De repente sí, de repente no. Oh, Esto es algo que no me gusta del juego. Oh, vamos a checarlo de la tienda. Que no me deja confirmarle después si es que podemos pasar tiempo con ellos o no. O sea, de plano te dice nada más. Puedes responder sí o no, ¿no? A ver. Túnica con encanto. Túnica con encanto. Que por cierto, tienen los típicos teléfonos de tapita, ¿no? De básicamente de los 2000. Y es que se podría decir que los smartphones como tal se hicieron mainstream cuando Samsung empezó a hacer smartphones, porque en primera instancia, pues los smart como tal vienen de Apple, ¿no? Con el primer iPhone y y todas sus revisiones, pues, ¿no? Hasta ahora el 17, que es el que va a salir ahora, ¿no? Pero prácticamente el tema de los smartphones siendo mainstream vienen de Samsung y las demás compañías también, Nokia, etcétera, ¿no? Que implementaron una pantalla táctil en sus teléfonos y que dejaron atrás todo lo que vendría a ser este tema de los botoncitos como tal. ¿Qué dice? No puede ser, aparezco en la portada. Efectivamente. ¿Qué tal Puta, es que ya no sé cómo llamarte, hermano. Te digo Yosuke Sim99 o nada más te digo Chima. Ya no sé cómo llamarte, pero
Por favor, dime cómo es que te puedo llamar, porque como en el primer stream viniste como Chima, yo ya me había quedado como o sea, de llamarte Chima, pues, ¿no? No sé si quieres que te llame por tu nuevo usuario o por el anterior. A ver, en la teletienda ha terminado. Has apagado la tele. Ok. A ver, antes de salir de aquí, voy a guardar la partida en caso no haya nadie interesante fuera en el overworld para poder pasar a tiempo y tal. Dice Josuke Sim 99. Ok, listo. Entonces con esa quedamos. Vale, vamos a llamarte Josuke. O Josuke Sim 99 completo. Que por cierto, ¿qué tal mi bro? ¿Cómo va todo? ¿Has estado jugando alguito de repente? Ahora último, en particular. Dice, me perdí de algo interesante. No, hasta ahora no ha pasado nada interesante, de hecho. Estamos por levelear a Yukiko a nivel 10 en caso de que nos aparezca por ahí. Y seguimos también leveleando el resto de los vínculos sociales como tal. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Oh, es cierto, el instituto está cerrado. A ver, yo de hecho hubiese podido avanzar el juego antes de iniciar stream un poco, ¿verdad? Para no tener que andar mostrando todo los vínculos sociales y en el stream y tal, como para pasar directo con el siguiente arco. Pero yo sentía que ya iba a iniciar, o sea, súper rápido el arco de Naoto, ¿verdad? Pero hasta ahorita no pasa nada, entonces... pues realmente... Si no inicia aún el arco como tal, pues podemos pasar tiempo con los vínculos sociales y leveleando, pues, ¿no? Pero no, nada interesante por ahora, al menos. A ver, vamos a ver en el Junet si es que de repente hay alguien. No, no hay nadie, hermano. Ay, en el lecho del río de repente... Oh, lo que podría hacer es ir al mundo de la TV para completar las misiones secundarias que tenemos. Creo que sería una muy buena idea, de hecho. Creo que sería algo cool que podríamos hacer. Al turismo, aunque creo que tampoco venía mucha gente, la verdad. Al menos nuestro negocio va bien, todo gracias al talento de mi mujer. Ok. Oh, yo creo que sí, sería muy buena oportunidad para ir al mundo de la TV entonces. Misión, vamos a checar las misiones secundarias. Por favor, dale comida al gato. Ok, esta se completa nada más pescando y pues hasta ahora no hemos pescado ni una sola vez. Adquirir un velo encantado. Petición de una alumna de tu clase. Llévale un velo que repele. Ah, no. Ah, que repela. Ok, vale. Demonios. Sí, está bien. La pasión del club de limpieza. Chucha. Sí no sé cómo se hace, ¿eh? Adquirir trucha de Inaba. Petición del señor Daidar, adquiere una trucha. Ok, esto fijo es pescando. Adquirir una pepita de plata. Petición de un alumno del edificio de prácticas. Llévale una pepita de plata para una radio. Copia exacta. Petición de una joven que está en la ribera del Samegawa. Llévale un broche floral. Anhelo ropa formal con estilo. Petición de una mujer muy maquillada de Okina. Averigua lo que le acelera el corazón. Adquirir una lámpara eterna. Petición de un anciano que está en el lecho del río. Una lámpara eterna. Ok. Ok, son varias ya misiones secundarias que podríamos ir a hacer, de hecho. Dice, ¿tú haces esas misiones? Yo solo las dejo hasta que haya nueva dungeon y farmeo en la anterior. Oh, tal vez sí es cierto, ¿verdad? Sería algo... Bueno, una muy buena idea en hacer, es cierto. Si no, hay que esperar hasta que desbloqueemos el dungeon de Naoto, ¿verdad? Y luego nos encargamos de las misiones secundarias. Es cierto, gracias por hacerme recordar de que es mejor esperar a que inicie el nuevo dungeon, pues, ¿no?
Oh, wow. Se me ha bajado mucho la batería aquí de mi lamparita, pero pues ni modo. Pero sí, las misiones secundarias las hacemos o entre medio de un dungeon o también cuando terminamos uno como tal, ¿no? Como sería en este caso, porque hace poquito básicamente terminamos el dungeon de Mitsuo, pues, ¿no? A ver. ¿Qué podría ser entonces? Si no me equivoco, estaba Kanji para poder subir de nivel. Yo creo que tal vez sería una buena idea iniciar el vínculo social de Kanji como tal, ¿no? Sí, creo que sería prudente iniciarlo de una vez. Ajá, y bueno, como ya también está por subir de nivel, creo que sería lo mejor, de hecho. A ver. Calle comercial, restaurante chino, Aiya. Has venido porque Kanji te lo ha pedido. A ver. Bro, tengo mono de comida china. Supongo que con mono se refiere a un montón, de repente. Pero, como coma, no me acabaré la comida de mi madre. Pero como coma, no me acabaré la comida de mi madre. Hace tanta que parece que somos 5 hermanos. Hace tanta que parece que somos 5 hermanos. No sé por qué me siento extraño leyendo estos diálogos de repente. Quiere que me reviente el estómago. ¿Qué dice? ¿Tú no eres Kanji Tatsumi? ¿Qué haces aquí? ¿No lo ves? Estamos comiendo, hermano. Si eres poli, ¿cómo que qué hago? Parece que estos primeros niveles del vínculo social de Kanji están... ¿cómo se llama? Están relacionados cuando apenas estábamos en el arco de Kanji, ¿no? Pues eso mismo, últimamente ha habido bastante jaleo por aquí. ¿Jaleo? Creo que sí están situados en ese time frame, pues, ¿no? Bueno, las cosas estarían más tranquilas si hicieras su trabajo, ¿no? Tienes que mejorar esa actitud. Bueno, no la líes. La verdad es que sinceramente este arco no podría chuparme más un huevo. Creo que de todos los protagonistas el menos interesante es Kanji, sinceramente. Menudo imbécil. Los polis siempre están igual. Cuando me ven, me preguntan qué hago y me sueltan que parezco sospechoso y cosas así. Ya estoy acostumbrado. Pero no deja de ser molesto, pues, ¿no? Siento haberte involucrado. No doy más que problemas a ti y a mi madre. Siempre se está disculpando por mí. Cada vez le salen más canas. Pídele perdón, cambia y punto. Son cosas de niños. Pídele perdón, pues, ¿no? Decir cambia y punto creo que es algo muy fácil de decir. Lo sé, pero es muy incómodo. Devoción filial, ¿no? La verdad es que no sé qué hacer. O eso pensaba. Voy a usar el poder que tengo para que el pueblo esté más tranquilo. No he hecho más que causar problemas, pero ahora por fin puedo compensarlo. Percibes el entusiasmo de Kanji. Ok, pues sube a nivel 2, 3 creo. Chucha, para que se den cuenta lo poco que he estado dando atención a Kanji, apenas va a nivel 2, hermano. Potenciador de mareo. Aumenta la probabilidad de infligir mareo. No, estos habilidades de estados alterados, la verdad es que me da igual, sinceramente. Jefe, ¿ya está lista la comida? Oye, Josuke, de repente sabes
si es que hay alguna forma de poder leer libros fuera de la casa del protagonista en este juego, como por ejemplo en Persona 5, porque al parecer solamente se puede cuando estás dentro del cuarto, pues, ¿no? Necesito leer los libros para subirnos las estadísticas lo más rápido posible, ¿no? Y como ya vamos avanzando poco a poco con los vínculos sociales y tal, eh, pues ya no va a ser tan necesario pasar tiempo con los demás o con los que ya tenemos a nivel 10, pues, ¿no? Que no me llames Khan. Y he pedido pastas chinas y un salteado de hígado y puerro. Creo que quisieron escribir puerco ahí, ¿no? Voy a destrozarle el... Oh, ¿por qué hacen estos cielos así? Bueno, ni modo. Que yo sepa, no. Solo dentro del cuarto se puede. Es que en Persona 5 se podía incluso en la misma biblioteca de la escuela, pues, ¿no? No, perdón, me equivoco. No era en la biblioteca, sino era en la cafetería, que te dejaban leer libritos también. Ajá. Libritos que se compran, pues, ¿no? Creo que me está dando un poquito de extrañez los diálogos de Kanji. Porque a Kanji se podría decir que usa modismos. Entonces no estoy entendiendo del todo los diálogos de Kanji con modismos de España. Entonces por eso se me hacen un poco extraños incluso para yo leerlos, ¿no? De la forma en que lo hago con todos los personajes. Entonces, la verdad es que sí me siento un poco extraño con los modismos porque no los entiendo, pues, ¿no? Hoy he salido a comprar. Oh, mira. Ok, no va a subir Dojima aún de nivel. Voy a guardar la partida en caso. Pero yo es que de repente hay algún método para poder subir las estadísticas más rápido de lo común. O nada más es la única forma, leyendo libritos, haciendo actividades, ¿no? Como trabajos, oyendo a Laia, etcétera, ¿no? ¿Qué dice? Soy hijo de la noche. ¿Cómo que hijo de la noche? No entendí esa referencia. A ver, ¿qué es este? Grasslord, dice. No entendí la referencia, ¿eh? Dice, está tranquilo tranquilo, chaval. Perdón que me altero un poquito. No, es que, o sea, también cuando leo los diálogos del personaje, trato de improvisar un poquito como para que se sienta que es el personaje, ¿verdad? Entonces me gusta improvisar e interpretar también un poquito los diálogos. O sea, si por ejemplo, ¿no? Kanji, en este caso, pues Kanji siendo la personalidad de Kanji un poquito torpe y agresivo, pues yo también le hago como que un tono agresivo, ¿no? Y en caso de Yosuke, que es un bro como que más relajado y así, pues le hago un tono más relajado, ¿no? Pero sí, creo que me pasé un poquito alzando de más la voz con los diálogos de Kanji, ¿no? A ver. Oh, mira, está Yuki aquí. Ok, creo que podría pasar tiempo con Yuki, de hecho. O tal vez no. Para leer, para terminar de leer. Ok, está Chi aquí, pero pues Chi ya es nivel 10, entonces no... No, no tendría sentido pasar tiempo con Chi, Ok, no hay nadie más aquí. ¿Hay alguien en la ribera? Probablemente no. Yo es que mi viejo. Ay, ay, ay. Que por cierto, está la minita esta que necesitas coraje del instituto. La minita esta que necesitas coraje para poder salir con ella. Pero de un momento a otro en el juego desapareció, ¿eh? Y nada más creo que subí un solo nivel con ella. Pero después no la volví a ver. De hecho, pasa lo mismo con esta otra niña que se supone que es parte del club de música del instituto.
O sea, aparece muy, muy pocas veces. A ver. Yo creo que... A ver, ¿pasamos tiempo con Yuki de repente? ¿Para subirla a nivel 10 de una vez? No, yo creo que vamos a leer mejor un libro, porque necesitamos el coraje para poder interactuar con Naoto, huevón. Si no, no vamos a continuar nunca con la historia principal, man. Y nos vamos a estancar. La rubia Ai. Yo me la iba a... pero me dio paja. Este... La verdad es que, o sea, cuando hice el nivel de la minita esta, o sea, se me hizo un personaje super male, la verdad. Entonces no me dieron más ganas de seguir subiéndole de nivel, entonces pues lo dejé de lado, la verdad. A ver, vamos a... Comprensión, comprensión. Creo que lo siguiente que vamos a subir de nivel es la comprensión. Ok, vamos a terminar de leer este de aquí. ¿Quién es esa? Es la minita esta que se aparece un día en el club de deportes. Cuando estás con Daisuke, por ejemplo, jugando fútbol en la escuela, ¿no? Y se te aparece de la nada porque según eh, la habían mandado para que no sé qué cosa, para que organicen el equipo y así. Es esa misma, ¿no? Y que de vez en cuando aparecía en la calle comercial como que con un vestido, creo que era. Con un vestido rosa. Tengo experiencia con las sunderes. Supongo que sí, ¿no? Dice, no la recuerdo para nada. De hecho, a mí ese tipo de flacas me dan mucha hueva, me caen mal. Dice, no la recuerdo para nada. ¿Qué es Sundere? ¿Es Sundere? Sí, sí es. Pero, ¿realmente no te acuerdas? Es la flaca esta que aparece en donde... A ver, hay una misión secundaria que está relacionada con su... Con su arcano, que se supone que había alguien que te había dejado como que una carta de amor, entre comillas, por sacar buenas notas en los exámenes parciales. Y después resulta que no, que era para otro chico. Y después de ese evento, de esta misión secundaria, es cuando spawnea esta personaje. Justo en el mismo lugar donde se daba todo esto, ¿no? Donde están, literal, es en la entrada del instituto. Donde están los casilleros eh, para los estudiantes que dejen sus zapatos, ¿no? Ajá, justo en la entrada, o sea, justo donde están los casilleros. Oh, ¿y esto? Oyes hablar a unos estudiantes. Chica con media melena. Ya no suelo ver a la policía por el pueblo. He visto en las noticias que aún hay cabos sueltos, pero la policía ya le ha dado carpetazo al caso. ¿Qué? ¿Te refieres a los asesinatos? ¿Por qué le sigo dando vueltas a ese tema del pasado? Pasa ya. El jueves es la excursión, irán los de primero y los de segundo. ¡No! Ok, me dan un segundo, muchachos. Pasó algo con la captura del juego y ya sé qué es. Un momento, denme por favor. Déjame ver por acá un momento. Déjame ver por acá si es que lo arreglo. A ver. ¡No! A ver, déjame ver. Vamos a reiniciarlo. Denme un momento, denme un momento. Petó el stream, efectivamente. A ver, déjame borrarlo de nuevo. Puta madre. Deme un segundo, deme un segundo. A ver, denme un segundo por acá. A ver, para ver si es que lo puedo arreglar. Eh...
ok, ya sé qué es. Entonces, deme un momento, ¿va? Deme un momento, voy a checar esto por acá. Un momento, voy a mutearme un ratito nada más. Ok, ok, ya estamos, ya regresé y ya con eso debería arreglarlo. Sí, de hecho sí. A ver, déjenme ver. A ver. Eh... Ahí está, ya estamos entonces. La puta madre, ¿cómo joden? ¿Qué dice? Jason, dime, ¿fue buena idea salir con Marie? Creo que desaproveché mi primera partida. Ah, ya volvió. Sí, ya estamos de vuelta totalmente en vivo. El arcano de Marie. Eh, o sea, es que justo lo que había comentado cuando lo completamos al nivel 10, siento que desaprovecharon mucho su arcano. Siento que lo desaprovecharon mucho, lo pudieron haber hecho mucho mejor, la verdad. Dice, chica atlética. Ah, ok, era lo mismo. Lo mismo me ponen en el mismo grupo que a Risechi. Me muero de ganas, dice. Si a ti las superestrellas no te importaban nada. Como la amiga expone, ¿no? A la flaca de que nunca le importaron las celebridades y ahora que hay una en la escuela y que hay un super detective, ahora sí, ¿no? Dice, profesor Josoy, parece que estamos teniendo un año de lo más inusual. Qué raro todo. Primero los asesinatos, luego una superestrella se viene a vivir al pueblo. Ahora aparece un detective. Con lo tranquilo que era este pueblo, hasta ahora todos los años parecían igualitos al anterior. En fin, se supone que hoy vamos a hablar sobre haikus. Haikus. Abran los libros. Haiku me suena. Me suena familiar. Un haiku, a diferencia de un senryu, contiene kigo, que no tengo ni puta idea, palabras o frases asociadas a una estación particular. Muy bien, vamos a tantear el terreno con una pregunta sobre kigo. ¿Cuál de los siguientes es un kigo para el otoño? ¿Cómo se supone que sepa algo así? Yo no vivo en Japón. Pero dice que tiene relacionado con con las estaciones del año o clima. ¿Qué dice? Pues no sé. A mí me la sudan los pros o contra a los arcanos. Yo siempre hago lo que se me sale de los huevos en una sola partida. Nunca he jugado más de una partida en los Personas 3, 4. Oh, mierda. Ok. Posiblemente juegue de nuevo. Me consiga todos los logros de Persona 4 cuando lo termine. Mientras voy ahorrando para mi Persona 3. Ok, sí, podrías ir haciendo eso, ¿no? Pero para los trofeos, sí o sí te piden hacer todos los arcanos, ¿no?
O sea, los arcanos, hacer todas las misiones secundarias, conseguir todos los personas del compendio, no sé, conseguir todos los trofeos de cada actividad, como de pescar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que normalmente te pide los juegos para completar todos los logros y el platino, pues en caso, ¿no? Yo siempre saco todos los logros en una sola partida. Es cierto, Jason se los manda a todos. Que por cierto, no sé qué tipo de logros tendrá Persona 5, por ejemplo. Persona 5 Royal. He escuchado que es diferente a los logros del Persona 5 original. Entonces, pues no estoy seguro cómo vaya a estar ese temita. Y de este juego tampoco he checado todos los trofeos. Pero yo me imaginaba que probablemente sea muy muy parecido a Persona 5. Mejor me juego el Persona 3 antes de eso. Ah, bueno, depende de ti, pues, ¿no? Yosuke. Depende de ti. Y probablemente sea la mejor decisión porque para que termines de completar el juego como tal, pues seguramente te vas a tardar bastante, ¿no? Entonces, sí, no sería mala idea, de hecho. A ver. No tengo ni puta idea qué podría hacer en esta opción. Entonces, puesta de sol. Bueno, no voy a tener en cuenta que no hayas acertado esta. A la gente le dan un poco igual los Kigo. No tengo ni puta idea. ¿Cómo se supone que vayas a ver esto? Vengo en un rato, me voy a comer. Cuídense, muchachos. Dale, Yosuke, nos vemos, después o tal vez en otro stream también. Porque, ¿cuánto vamos a stream? Ah, no, estaríamos como que una horita más por acá en stream. Entonces, si regresas, acá vamos a estar, pues. Dale, y provechito ahí con la cena. Provechito. Dice... Oh, es que se ve bien extraña Yuki con así toda sonrojada esa cara que tiene, ¿no? ¿Tiempo? Pues no lo sé, mujer. I see. Ok. A ver. No estoy seguro si es que... What the fuck, ¿qué hace Teddy aquí en la escuela? Es primera vez que lo veo aquí incluso. Las clases han terminado. Vamos a guardar la partida. Para. Dice, eso es lo bueno del Royal. ¿Qué es lo bueno del Royal, Jason? ¿Qué haces? ¿Vas camino a casa? Ah, mira, creo que la voz de Teddy sería como que... ¿Qué haces? ¿Vas de camino a casa? Algo así sería, ¿no? la voz del Teddy cuando es humano, pues, ¿no? Porque cuando Teddy es un peluche sería... ¿Qué haces? ¿Vas de vuelta a casa? Algo así, ¿no? Serían como que un poquito más... Más como que... caricatura. Ah, me emociono mucho al salir de clase. Este sentimiento de libertad es todo un subidón. Que por cierto, ¿cómo que salir de clase? Se supone que Teddy no va al instituto. ¿Por qué hablas así? Dice. ¿Y qué haces aquí? Estoy de visita. Quería saber lo que se siente al ser estudiante. Quería saber más sobre ese tal instituto al que va todo el mundo. Y es mucho más divertido de lo que pensaba. Un día no es suficiente. Algo así sería mi voz de Teddy humano, ¿no? Lo que dije anteriormente. En el Royal no te pide todos los arcanos, ni todas las misiones secundarias, ni todo el registro. Entonces se podría decir que es más, más sencillo conseguir los logros, pues, ¿no? Y pues está cool. De repente lo hicieron así porque no habría mucho sentido hacerlo súper complicado como era en el original. Porque para eso ya está el original, pues, ¿no? Y el Royal, pues,
no tenían necesidad de hacer lo mismo. Sería repetir básicamente lo que hicieron anteriormente. A ver. Uf, qué cansancio. Hoy he atendido en clase y todo. Sentarme, ok, es lo mismo. A ver. Oh, está la minita esta. A ver. Oh, está Yuki aquí. Oh, está este otro bro. El hermano de Saki. Hola, ¿necesitas algo? ¿Otra vez? A ver. Oh, wow, sí podemos pasar tiempo con él. Megafonía del instituto. A todos los miembros de la Asociación de la Salud Estudiantil, preséntense en la enfermería de inmediato. Los miembros de la Asociación de la Salud Estudiantil Mental, iba a decir. Que por cierto, estamos pasando tiempo con este bro. Creo que no tiene un arcano como tal. O de repente sí, te ha rechazado con brusquedad. Oye, tú eres... ¿No? Según profe, estás sustituyendo a un miembro ausente del comité de salud. Así que tú también debes ir. Tengo que entregar unas notas, así que acudiré más tarde. Estuve tirando. Parece que tienes que estar en la Asociación de la Salud Estudiantil un día más. Vas a toda prisa a la enfermería. Ah, puta madre. Te han vuelto a llamar. Se supone que... ¿No se supone que el otro bro también debería venir con nosotros? Les cuentas cómo te han metido en la Asociación de la Salud Estudiantil. ¿En serio? Bueno, andamos cortos de personal, así que me alegro. Ojalá no nos hubieran hecho venir hoy, de verdad. La verdad es que no me interesa nada esto, huevón. Todo el mundo está hablando del hermano de Saki. Ignorarlos. La verdad es que me chupa un huevo el hermano de Saki, sinceramente. ¿Aún no te has ido a casa? ¿Qué haces aquí? No quería irme cuando los demás siguen trabajando. He pensado que tenían que... probablemente este personaje sea el menos interesante en todo el juego, hermano. Nada más es relevante porque es el hermano de la minita que desvivieron al principio del juego y ya está. Un pañuelo bastante mono. Ajá. Ok. Ok. Signs of love overshadowed by dreams. Sí, lo más seguro es que ese bro sea el personaje menos interesante en todo el juego, hermano. Hasta los NPCs random que aparecen en la calle comercial, etcétera, se me hacen más interesantes que ese bro. Oh, está Daisuke aquí. Está Kanji allá también. Ok. ¿Habrá alguien en la ribera? Papá. Oye, ¿verdad, Jason? Ya que estabas buscando algo que jugar, ¿por qué no te mandas los trofeos de los anteriores personas que jugaste? A ver. ¿Qué podría hacer entonces?
No, es que ya no hay más, ¿verdad? Ya no hay más libros de coraje. El perro cobarde. A ver, creo que no, ya no tenía más libros de coraje. ¿Quién llama esta vez? Ah, es Rize. ¿Por qué no vamos donde Teddy mañana? Ah, se refiere al mundo de la tele. Sé que han arrestado al delincuente, pero podemos seguir yendo. Además, aún no me siento tranquila. Ok. Pero no vamos a ir aún al mundo de la tele. A ver. Oh, mira, sí tenemos. Ah, no, estos son los libros completados, ok. Comprensión. Ah, léelo para potenciar la comprensión. No hay ninguno para la diligencia. Qué raro, sí recordaba que había uno que otro libro por ahí que subía la diligencia. Ah, tal vez podría checar de repente sería útil. Comprensión y comprensión. Creo que sí voy a leer este de aquí, ¿eh? Ah, ah, ¿Dónde está? Comida. Ah, pelea de comida. Léelo para potenciar los efectos tras comer comida china. Ok, yo creo que esta sería la mejor opción. Cuando se trata de subir todas las estadísticas. Dice, me resultaría imposible porque el 3 y 4 no eran míos oficialmente y dudo mucho que me los compre ahora que los terminé. Ah, es cierto, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues supongo que ya para cuando tengas una oportunidad de tenerlos de nuevo, ¿no? A ver. Vale, con esto faltaría nada más un solo capítulo para poder tener potenciadores de estadísticas, que es lo que nos está haciendo falta. Eh, y creo que con eso sería suficiente. Oh, mira, está Teddy aquí de nuevo. Mm, mm, no puedes acapararla toda la vida, que lo sepas. Este huevón. La próxima vez que la veas, no olvides decirle que quiero quedar con ella. Ese concha de su madre. Ay, ay, ay. Más que darme cringe, esos comentarios de Teddy me dan risa, huevón. Aunque a veces sí te dan un perro cringe enorme. Ah, a ver. Sí es cierto. Bueno, ya será para cuando de repente tengas oportunidad, pues, ¿no? De poder jugarlos de nuevo. Bueno, entonces nada más estás jugando Dying Light. El jueguito este de los zombies, ¿no? Oh, que por cierto, ya puedo hacer el acertijo. Aunque este acertijo es muy difícil. Los acertijos que hace este bro son muy difíciles. Signs of life overshadowed by dreams. Baby, don't worry, cause you went alone. Da, da, da. A ver, voy a guardar. Ahora ando acostado. Ah, ya estás acostado. Ah, es cierto, pues, ¿no? Pues va a ser lo mejor, Jason, de que te acuestes temprano para que mañana despiertes bien descansado para tu examen que tenías que dar, pues, ¿no? Vaya, mira quién tenemos aquí. Al increíble y magnífico mentalista. Sabía que volverías. He confeccionado nuevos acertijos por si estabas listo para afrontar otro desafío. No lo hago porque quiera evitar los libros, solo quiero cuidar de mis compis de los acertijos. A ver. Claro que sí, así me gusta. Nada de retirarse, que viene otro
puzzle de categorías. Este no es para pusilánimes. Me da mucha risa esa palabra. Pusilánime. 3, 2, 1, vamos allá. El monopatín está en el grupo A. Ok. El cards está en el grupo B. Ok. El temporizador de cocina es más del grupo A. Ok. El, el despertador no pasa del grupo B. Ok. Así que, ¿en qué sitio va el cartabón? ¿Qué demonios es un cartabón? ¿En el A o en el B? No tengo ni idea, hermano. No tengo ni idea. Vamos a buscarlo en el Google. ¿Qué es un cartabón? No tengo ni idea. ¿Quién sabe, hermano? Pero había mencionado un monopatín, o sea, un scooter y un kart. En el... en el monopatín había algo y en el del kart había otro. ¿No? A ver. Mm, a ver. Eh... mm, no, esto no es. Respuesta del acertijo dorado de Riddle para Senpai Returns. 2 de septiembre. Ok, sí debe ser esto entonces. Aquí están las respuestas correctas para el primer acertijo Riddle Senpai Returns. ¿Por qué le he puesto nombre en inglés si es un artículo en español? Oh, pero esta es otra pregunta. Ah, grupo A. ¿Y cuál es la relación que tienen pese a que no se observa a simple vista? Movimiento humano. Cualquier cabeza de chorlito vería que todos tienen en común que necesitan energía mecánica del ser humano. Pero no cantes victoria porque ahora viene lo bueno. Otra más. El gorila representa al grupo A. La cigüeña... Gorila el grupo A. La cigüeña es hincha del grupo B. Ok. El rayador va a todas las fiestas del grupo A. La batidora se pasea por los clubes de... Los clubes más chics del grupo B. ¿A qué grupo pertenece Avalancha mientras que el otro se queda en espera? La verdad es que estos acertijos me pierden, sinceramente. um, mm, para, pa. No sé por qué se me han quedado en la mente. ¿Por qué se me ha quedado en la mente la cancioncita, el jingle este de la teletienda? um, Oh, creo que no era ese, huevón. Ah, la acabo de cagar, creo. Ah, no, está bien. Oh, pero no está bien. Mm, ¿Cómo? Oh, aquí la pregunta es diferente. No, pues no tengo idea, hermano. What? A ver. Oh, es que este artículo originalmente es en inglés, huevón. El Google lo estaba traduciendo, puta madre.
Con razón habían unas cosas que no calzaban como tal. Ajá. La verdad es que incluso lo que ganas al momento de estos acertijos, o sea, los premios son una cagada. Entonces, y nada más es para completar las misiones secundarias. Que esto vendría siendo una misión secundaria, ¿no? Pero bueno. Eh... Pero bueno, entonces mañana tienes examen, Jason. Supongo que no te va a ir del todo mal. Aunque por lo que dijiste al principio del stream, parece que pues no estás tan confiado de repente. De repente te haría bien despertarte en la madrugada antes de ir a la escuela para repasar un poquito. Para que te ayude a recordar todo mejor, pues, ¿no? De repente. Mm, a ver. Eh... Sí, calle comercial. Que por cierto, necesito coraje, hermano. Necesito coraje para poder interactuar con Naoto, men. A ver, qué raro estos dos interactuando cuando hay lluvia. Oye, hablemos un poco más. Quiero escuchar tu voz. ¿Mm? Ya te he hablado de mis recados. ¿Qué me dices de tu familia? Ah, no es nada interesante. Mentira, quiero escucharte. Venga, háblame de ella. ¿Cómo que de ella? ¿De su mamá, tal vez? Oh, estos dos, Bueno, este bro siempre estaba interesado de la niñita, ¿no? Y ella ya agarró un interés por él también, al parecer. Oh, varias características. Ok. ¿Alguien más aparte de eso hay por aquí para interactuar y tal? Pues al parecer no. A ver, en el Junet de repente aparece Dachi. No, no está aquí tampoco. Pa, 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 pa. A ver. No, no hay nadie aquí tampoco. Siento que me estoy ayudando, olvidando de una actividad que podría ser importante en el juego. O sea, sé que cuando hay lluvias hay bonus de conocimiento nada más, pero no sé si aplica también a la comprensión. Y es que el conocimiento ya lo tenemos al máximo, entonces realmente no es necesario seguir yendo a la biblioteca de la escuela como tal. Ah, a ver. Eh, No sé, es que siento que me estoy olvidando de algo. Porque mi única opción, ahora que no hay nadie, ningún vínculo social para pasar tiempo, pues sería... Aquí en el Aya, pues, ¿no? Porque me aumenta bastantes características. Y necesito coraje. Ahora mismo. ¿Mm? P, hola P. P causa. A la verga. ¿Qué tal Arcadia? ¿Cómo va todo? ¿Qué va, mi bro? Que por cierto, ahora ya puedes spamear todo lo que quieras porque el Nightbot no te va a hacer nada. Ya puedes poner todas tus mayúsculas que quieras, tus emojis o emotes que quieras. A ver. Mierda, es que no sé qué hacer, hermano. Ah...
Oh, está la minita esta, pero pues... No. Eh... No, es que no hay nadie. Dice... A ver, pinches putas. Ok, pero un poquito, bájale un poquito también, por favor. Mucho cuidado con los insultos, porque puede que no te baneen por acá cualquiera de los bots que tenemos, sino que te va a banear Twitch de repente. Así que un poco de cuidado también, con los insultos y todo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, aunque los mods de un stream en concreto no actúen, el mismo Twitch te puede identificar como spam, ¿no? ¡Oh, a la verga! No me había dado cuenta que esta... que la gordita esta estaba acá. Ese rubio. Ah, ¿se refiere a Yosuke? No, no, no. A Teddy. Es el que me tiró los trastos en el festival de fuegos artificiales. ¿Ha venido a buscarme? Vaya, me sorprende su dedicación. Pero no, no es más que un niño. No podría ser mi pareja. No me había dado cuenta que estaba acá. Ha llegado la hora de poner toda la carne en el asador. Empieza el mejor evento para encontrar pareja, el viaje escolar. Esta vez espero que me toque sentarme a su lado, o por lo menos en el mismo grupo. Ok. Oye, ¿quién es el que está en la mesa de Yosuke? No lleva uniforme, así que tiene que ser de fuera. ¿Será un bro de secundaria que ha venido de visita? Alguien debería enseñarle el instituto. No, es Teddy. Él es Se podría decir que él es especial. No le hagan caso. Dice. Ah, ya, me están. ¿Qué cosa dice? Maniatando. Conche tu madre, un ataque ruso, dice. Y no solamente del Twitch, sino que también te pueden funar, hermano, la gente de YouTube. Porque pues todos los bots se suben a YouTube. Entonces, un poquito de cuidado. Hay que tenerle un poquito de cuidado por ahí, ¿no? Que por cierto, hermano, ¿has estado jugando Persona 4? Si no mal recuerdo, estabas en el dungeon de Kanji, pues, ¿no? A ver. Ya. Ah, yo creo que vamos, Ah, no, pero a ver. No, sí, yo creo que vamos a la calle comercial y vamos al restaurante chino nada más. Aunque creo que trabajos mientras está lloviendo no hay, ¿verdad? Oye, que por cierto, Arcadia, ¿sabes si es que hay un trabajo que te sube el coraje? Dice, el humano promedio aguanta 132 funas. Yo ya las soporté todas. Lo cual quiere decir que la siguiente funa sí te va a pegar. Porque si dices que ya las soportaste todas las que una persona regular puede aguantar, supongo que ese es tu límite. El hospital. Creo que el hospital no lo tengo a haber desbloqueado. Traductor, fabricante de sobres, ver otros. Ayudante de lavado de platos, conserje del hospital. Oh, ok. Ok, entonces confirmas que es el hospital porque podríamos ir a ver el hospital ahora mismo. Voy a tomar un poquito de agua mientras. Me estoy cagando de sed. Bueno, tanta sed ya no tengo como solía ser, pero debería tomar de hecho más seguido. A ver, vamos a checar el hospital entonces. Conserje de hospital, sueldo diario más 5000 yenes, requisitos, algo de diligencia. Puta, es que tengo muy poco incluso.
Mira, pero puta madre, es en miércoles. Hoy. Es por las noches incluso. Una dosis de coraje. Sí, efectivamente. Pero es martes en el juego, entonces pues no se puede, la verdad. ¿Aceptas el trabajo? Sí. Para cumplir con los requisitos, tu diligencia debe ser puta madre. Ni siquiera tengo la diligencia. Ok, nuestra única opción pues es aquí. Nos va a subir un montón de estadísticas, un poquito. Entonces, pues hay que darle, ¿no? Dice, yo ya me lo pasé 2 veces, 125 horas. Chucha, pero ¿no me habías dicho que lo estabas rejugando o era otro bro que venía aquí en el chat? Sí, de repente era otro bro que venía por acá en el chat. De repente me estoy confundiendo. Calle comercial, restaurante chino. Ya has aceptado el desafío. No ves ni el arroz. Empiezas a sospechar que tu bol es un portal a una dimensión en la que solo hay carne. La cantidad de carne que contiene este bol es pasmosa. Necesitas tener comprensión para conocer tus límites. Conocimiento para controlar. Ajá. No puedes terminarte la comida. Puta madre. Que por cierto, has experimentado, ok. Comprensión, conocimiento, diligencia. Nos subieron todo menos coraje, huevón, que era lo que necesitaba. Puta madre. Ay. Ya lo rejugué. Ok, vale. Entonces, ¿quién era que me había dicho que estaba jugando el arco de Kanji? No recuerdo quién era. Pero sí, había alguien acá en el stream que recuerdo que me había dicho que andaba jugando el dungeon de Kanji ahora mismo. Que por cierto, el Jason había dicho que estaba viendo el stream acostado, supongo que con el teléfono. De repente ya se quedó dormido ahí con el teléfono, con el stream. Pass through. Que por cierto, necesito diligencia, hermano, para hacer ¿cómo se llama? Este trabajo, huevón. Y puta madre, quién sabe cuándo es que va a subir. Me va a subir la diligencia, porque la diligencia es la estadística que más bajo tengo en el juego. Bueno, y es que no hay nadie tampoco por acá. Oh, mira, es la minita justo que andábamos mencionando. Pero no, por ahora al menos pues no vamos a pasar tiempo con ella. Hoy es noche de sexo, noche de pasión. Aquí ando. Ok. Creí que ya de repente te habías quedado dormido, Jason. Dice, muévanse, yo me la detono. Que por cierto, si no hay nadie interesante... no, pero podíamos hacer el Aya por segunda vez, ¿verdad? Mira, justo me van a subir el coraje. No, fijo, tenemos que pasarla acá. Así que me van a disculpar, muchachones. No vamos a pasar tiempo con la minita. Una disculpa, pero se las debo, ¿va? Se las debo para la próxima. Dice, primero estoy yo que llegué antes. ¿Cómo estoy yo que llegué antes? No entiendo. Ok, ya entendí por lo que había dicho Arcadia, ¿no? Jason, ¿tú te acuerdas quién era que había mencionado que estaba rejugando el Persona 4 y que iba en el dungeon de Kanji? De repente fue Chima, ¿no? Que vendría siendo Yosuke Simp 99, ¿no? Calle comercial. Ok, al menos me va a subir el coraje, hermano. Que es lo que necesito. Pero no subió de nivel aún, la puta madre. Regresas a casa después de comer. Necesito que suba de nivel porque lo más probable es que nos quedemos estancados. Oh, wow, esta escena nunca la había visto antes. Buenos días, bro. Yo.
So are you ready for the trip yet? Oh, This guy won't shut up about it. oh, es cierto, lo del viaje de excursión, ¿verdad? Dice, pues ni idea, yo definitivamente no porque no me rejugaría ningún persona. Yo me los rejugaría para conseguir todos los trofeos, como lo hice con Persona 5. Pero para rejugarlos creo que tendría que pasar mucho tiempo, ¿verdad? Como para rejugarlos, porque... O sea, aparte de que son juegos largos, la trama como tal se te queda fresca, pues, ¿no? Entonces, al menos yo personalmente sí me tomaría bastante más tiempo como para rejugarlo y tal. Pero depende de cada uno, pues, ¿no? Yosuke-senpai hasn't even started packing. He's all like, was that tomorrow? What's up with that? Oh, apenas me voy dando cuenta que esta secuencia tiene doblaje. You are way too excited about this. I mean, you're even worried about how many boxes of animal crackers to bring. We're only gonna be there for 2 nights, dude. Oh, es cierto, nada más Besides, van a I'm estar pretty por sure they 2 have días. convenience stores in Port Island. You're serious? I've never really left this place, so... Oh, nunca ha salido del pueblo, dice Kanji. Rarísimo, de hecho. Huh. I wonder if the murders here got as much play over there, too. De repente sí, incluso hasta podría ser noticia nacional, pues, por lo tranquilo que puede llegar a ser Japón y que hayan asesinatos en un pueblito. Yo me imagino que sí, pues, ¿no? Creo que no le he rejugado ningún juego que he tocado. ¿Ah, sí? Qué raro. O sea, yo que soy el tipo de persona también que no rejuega demasiado los juegos, que ya ha terminado, ¿no? Sí me he jugado un par por ahí, ¿no? De hecho, lo solía hacer más en la época del PlayStation 3. Pero después de eso ya no tanto, ¿eh? Ya no podía jugar un juego una vez terminado de nuevo, a menos que pasaran 3 años como mínimo. Dice, Persona 5 Royal y Persona 4 Golden. Ahora me estoy jugando el Persona 3. El FES es en un emulador. Pero ¿cuál es ese Arcadia? O sea, yo nada más conozco el Persona 3 original y el Reload, pues el remake, ¿no? ¿Cuál es ese? ¿Es de repente un mod para la versión original? Por muy buen juego que sea, me daría tremenda paja rejugar algo que ya terminé. No lo hice con ninguno de mis juegos favoritos, menos lo haría con cualquiera. Ah, ok, claro. Yo lo haría después de muchos años, o sea, como que después de mucho tiempo de olvidarme un poco de la trama, que no lo tenga fresco en la mente, ¿verdad? Para poder disfrutarlo, porque justamente eso es la razón por la cual no rejuego demasiados juegos que ya he jugado anteriormente. Porque pues no habría nada nuevo y por consecuencia no los disfrutaría. No hay ninguna novedad y sería básicamente lo mismo. Experimentar lo mismo, ¿no? Dice, es como el Reload, pero la versión original, más de 500 horas. Ah, no, te refieres al el God of War. No, pero en el God of War tiene postgame, pues, ¿no? Con las Valquirias y todo este tema también. Ah, pero entonces lo del Persona 3 debe ser un mod, pues, ¿no? Que hizo la comunidad para el Persona 3 original, me imagino. ¿O no? Que por cierto, el God of War 4 ya tiene varios años que lo jugué también. Quiero jugar el Ragnarok, aunque
He visto bastante que la gente dice que no es muy bueno como el primero. Entonces, estaría a ver cómo está ese tema. Dice... No entendí eso que escribiste con asteriscos. Me sé en Dame un God of War. No, es un original. Buslaco. Ah, chucha. Han creado, se podría decir que una custom ROM entonces. Así como lo hicieron para el Tenkaichi 4. Porque literal, ahí, eso es una custom ROM, pues, ¿no? Del Tenkaichi 4 que, o sea, pusieron diálogos y prácticamente doblaje latino al juego, ¿no? Y le agregaron eventos que no están originalmente en el juego de Dragon Ball Super y así. Me pregunto si los asesinatos son tan conocidos allí como aquí, dice Kanji. Like that Mitsuo Kubo dude. They're still showing him on TV here. Every time I switch on the tube, the news is showing like what he wrote in his yearbook. Pisses me off, man. The freaking media is slapping together anything they can find to make the dude look like a born criminal. Pero es que en los ojos de todos sí es un criminal Mitsuo, pues aún no se prueba lo contrario. Pero sí es que han dicho de que hay cabos sueltos en el caso, entonces, por supuesto, ¿no? People think they can say anything they want about a guy who's been branded a criminal. It's just not right. Bueno, aquí también Kanji se lo está tomando personal, pues, ¿no? Dice, creo que el único juego que he rejugado serían los modos carreras del FIFA y el Dark Souls 2. Ah, pero sí es cierto, ¿verdad, Jason? Que habías mencionado que te habías jugado y rejugado y rejugado los Souls-like, pues, ¿no? La peña se cree que puede decir lo que le salga de las narices de un tío tachado de criminal. Así son las cosas, hermano. I mean, I still hate the guy's guts. But I don't know. After getting involved with all this, I started to realize how off base most rumors are. Ah, así se entiende también lo que quiere decir aquí Kanji, pues, ¿no? So messed up. Well, I gotta admit, the news can be pretty out there. Hey, it's Naoto. Oh, Naoto. Yo, how's it going? Good morning. Oh. Oh yeah, I'm on duty today. De la nada se ponía nervioso el Kanji. Well, see you later. He's the messed up one. Ajá. Efectivamente, a Kanji le gustan las tablitas, hermano. Dice, básicamente voy a rejugar muchísimos juegos, pero en stream. Ah, ok, claro, por supuesto. Que por cierto, Jason, me imagino que pronto vas a hacer stream de repente. Entonces, Arcadia, ¿andas jugando algo, pues, aparte del Persona 3, modeado que mencionabas? Me imagino que, pues, debe ser un custom ROM, pues, ¿no? Pero es que, la verdad es, yo no estoy enterado de esto, así que... pues no tendría idea, la verdad, cómo es que va. Pero estaría bueno, probarlo incluso. Ando pensando que voy a jugar... Ah, que voy a jugar y también ando en negociaciones por un segundo monitor. Ah, es cierto que estabas esperando el tema de tener un segundo monitor, ¿verdad? Es que también es un tema que no sucede rápido, pues, ¿no? De hecho, me pasó lo mismo con aquí, por ejemplo, con la sillita que tenemos acá, pues, ¿no? Con la sillita esta ergonómica que pues sí nos tardamos un poquito, ¿verdad? En traerla para acá al stream. Y y son cosas que toma su tiempito, su paciencia.
claro que sí. Overwatch 2. Ah, es cierto, ¿no? Que por cierto, ¿qué tal está la colaboración con Street Fighter? Ay. Había visto que andaban haciendo collab con Street Fighter. Pero pues ya no te enteras mucho acerca de Overwatch como solía serlo antes. Más me salen cosas así como que clips de las temporadas de Fortnite y todo este tema, ¿no? De hecho, casi todos los juegos como servicio han caído un poco, ¿no? A comparación de Fortnite. Fortnite sigue siendo un poquito... No, bueno, no un poquito no, sino que un poco más relevante de lo normal a comparación del resto. Porque antes se escuchaba mucho Apex. Incluso un juego nuevo que vendría siendo Marvel Rivals, ¿no? Ya no se escucha tanto. Pero pues yo nunca he estado como que demasiado adentrado a los juegos como servicio. Entonces no sabría decirlo como tal, ¿no? ¿Qué dice? A la Chun-Li se le marca la media raja. Ah, pero ¿será superará a la Chun-Li del Fortnite? Porque puta madre, todo el mundo literal se volvió loco por la Chun-Li del Fortnite. Literal, todos ahí siendo súper sims por la Chun-Li del Fortnite, que con clips, que con montajes y todo. A ver. ¿Cuánto vamos de stream? Ah, ok, faltarían unos... una media hora aproximadamente. ¿Hay alguien aquí abajo? Oh, está... Mira. Tenemos las dos minitas. Y justo el Yosuke Sim 99 no se acordaba de qué personaje era y pues es ella, ¿no? Pero no, aquí lo más seguro es que pasemos tiempo con Yuki, ¿no? Ah, está este huevón de nuevo aquí. No, pero prefiero pasar tiempo con Yuki, sinceramente. Oh, ok. Aquí sería nivel 10 entonces ya para Yukiko. Un nivel 10 antes del viaje de excursión de los muchachones acá. Vamos, nivel 10 de Yuki. ¿Cómo que quiero ir a tu habitación? Ya chingamos. ¿Qué dice? Juégate tu Apex. No, nunca le... O sea, nunca había visto tampoco demasiado como que clips del Apex. Incluso si me dices que explicara cómo es por solo lo que he visto, no podría ser capaz de explicar exactamente qué es. O sea, sé que es un shooter, pero no sé realmente de lo que va como tal, ¿no? Entonces, ando en ceros. Probablemente lo que más sepa es de Fortnite, porque pues Fortnite lo juego de vez en cuando, ¿verdad? Pero cuando se trata de juegos como servicio, la verdad es que estoy muy en ceros. ¿Qué más dice? Ah, le decía a Jason, juégate tu Apex. Es que no sé qué jugar, ando acostado porque todavía no se me ocurren muchas cosas que jugar en stream. Ah, mira. Lo que podrías hacer, Jason, es hacerte como que... ¿Cómo podría llamarlo? Podrías hacer un listado de juegos, ¿verdad? Podrías hacer un listado y pues siempre podrías seguir, pues, ¿no? Escribes, qué sé yo, una cantidad de 5 juegos
y los vas jugando poco a poco y cuando vayas terminando los vas tachando y luego haces otra lista más y otra lista más cuando los termines y así como para que tengas cierto orden, pues, ¿no? Y para que no tengas que estar pensando en el vuelo nada más. ¿Qué dice? Aparte, el pinche frío no ayuda en nada a estar más de media hora sentado. Tan fuerte está el frío. Mira, fíjate que acá hace frío y yo ando literal en mangas cortas y en short. Yo ando en short acá incluso. Aunque tengo este beanie, por cierto, pero pues es nada más un beanie, hermano. Jason, ¿cuántos grados están allá? Un Hero Shooter Battle Royale. Entonces es similar a como vendría siendo Overwatch, pues, ¿no? La verdad es que yo estoy muy en cero, o sea, con estos juegos, la verdad. Ahorita, de hecho, cuando salió Overwatch 2, quise jugarlo, pero como nadie de mi círculo tampoco lo estaba jugando, pues dije, ¿qué voy a andar jugando esto solo? Pues, ¿no? Además, esos tipos de juegos son tipo de juegos sociales, ¿no? De hecho, tampoco jugaría Fortnite si es que tuviera que jugarlo solo. Por eso, cuando juego Fortnite, jugamos ahí con el Jason. Y de repente también se unen otras personas que están en el Discord, ¿no? Y jugamos ahí, Fortnite. Pero jugar Fortnite solo, o sea, la verdad es que lo dudo. O jugar cualquier tipo de juegos, Battle Royale, solo. Yo lo veo difícil, ¿eh? Ya, pero allá es normal esas temperaturas. Ojalá tuvieras money para un aire acondicionado. Ah, tuviera, supongo. ¿Me donan? Hay que ir a donarle entonces al Jason para un airecito, ¿no? Caliente. Dice, ok, nivel 10 de Yuki, ¿eh? Tu habitación, a la verdad, como el juego enfatiza, ¿no? Y el prota cantando ahí, mamita, siento lejos, dime dónde está, te quiero chingar. Has invitado a Yukiko. So, this is your room. Oh, sí, efectivamente. Oh, sorry. I didn't mean to look around. ¿Qué pasó, mi amor? ¿No te gustó? It's just that this is the first time I've been to a boy's room. Oh, bueno, no va a ser la primera vez, pero no la última. ¿Qué dice? Por eso dije que hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Efectivamente. Oh, you sleep on a futon, I see. I use a futon too. Dale, no sea tímida, siéntate en el futón. Que lo peor que puede pasar es que te despeines un poquito. Sorry. I don't know what to talk about. De hecho, no tienes que hablar mucho. De hecho, lo que menos deberías hacer es hablar. ¿Te vale? A la verga de frente. No, en el futón de frente, pues sí o no, muchachos. Siéntate en mi espada. Siéntate en mi Excalibur. Ahí es va a ser el lugar más cómodo. ¿Cómo se hace la Yukis, la inocente, verdad? ¿Qué dice? Sí, duermo en un futón, ni modo que sea latino o europeo para dormir en cama. Es cierto, hermano. Y los japoneses dicen que es súper cómodo. Bueno, pero es que ellos también duermen desde literal infantes, ¿verdad? En
Es literal dormir en el suelo. Y por supuesto que el cuerpo se les acostumbra, ¿no? A dormir en literal en el suelo, pues, ¿no? Algo que prácticamente no es nada suavecito. Oh, you mean to sit? Anywhere's fine. Así es, sí, para sentarnos nada más. No sé por qué te pusiste roja de la nada. O sea, si era para sentarnos, es obvio que nada más para sentarnos. Guiño, guiño. Dice, bueno, yo duermo en el piso. ¿Pero no que tenías un colchón, Jason? ¿O te refieres nada más que el colchón no tiene, pues, la parte de la madera, pues, ¿no? I'm fine with anything. Con lo que sea. Ok, esa respuesta sí me gustó. Que por cierto, no puedo ignorar el hecho de que se ve súper extraña Yukiko con los ojos así entreabiertos. Se ve un poco extraña. You don't need to worry about me. No, de hecho, quienes se van a preocupar van a ser los vecinos, mamacita. Has decidido relajarte con Yuki. No. Yes, I'm still studying cooking and job licenses. Ah, ok. Esto es entonces después ya. Tan rápido pasó, tan rápido es el prota, hermano. ¿Qué pasó aquí? A ver, dice... te equivocaste y borraste el... te equivocaste y lo timeaste, ¿no? Le quitaste el timeout y le borraste el mensaje y lo baneaste permanentemente. Dice, sí, mi colchón está sobre el piso. Soy el... El huevón que se gasta la money en la PC y duerme en el suelo. Pero, ¿qué te puedo decir, hermano? No necesitas más. O sea, mientras tu PC esté God, no necesitas más, hermano. Nada más que necesitas comida y agüita. Es lo único que necesitas. Incluso hasta se podría decir, no necesitas ropa. Sí, todavía estoy estudiando. Ok, por cierto, el prota súper rápido, ¿no? Del futón pasaron al sillón en abrir y cerrar de ojos, hermano. Más despacio, velocista. Todavía estoy estudiando para cocinar y para conseguir un título. Ya no pienso marcharme, pero creo que me vendrá bien de todos modos. I'm glad I realized sooner. Ok. If I'd struck out on my own, I know I would have regretted it. Sí, es lo más seguro. I wanted to become completely self-sufficient. Ajá, sí. Que por cierto es muy muy bueno. But I think I was being presumptuous. Presuntuosa. No tanto. O sea, tal vez no fue del todo como que apuntado, acercado de la mejor forma. Pero lo que importa es el crecimiento personal. Entonces, por supuesto, todo al principio va a ser un poquito extraño, ¿verdad? Y al principio puede que falles, como le pasó, por supuesto, también. Pero así es como uno aprende, con los errores, hermano. I have the inn, I have my family, I have the waitresses and chefs. Ok. ¿Qué dice? Yu no es veloz, es precoz. Bueno, pero de todas formas eso es lo que quería decir, pues, ¿no? No, apenas el Yu se sacaba los ¿cómo se llama? Se desabotonaba un botón de la camisa y ya. Consejo para Yuki. Si te casas con el MC, con el prota, pide bienes separados porque tú eres dueña de una posada y el prota, como mucho, le ofrece un chicle.
Es cierto, ¿no? O sea, la Yukis tiene literal una posada, un lugar turístico que no es dueño el estado, sino los dueños son su familia, lo cual quiere decir que la Yuki se caga en plata, literal. Y pues tiene camareras, dice, tiene cocineros. Imagina lo grande que debe ser. Lo grande que debe ser todo el lugar donde vive, pues, ¿no? Y que por cierto, en ningún momento en el juego mostraron, creo, un poquito al menos de la posada. Lo cual se me hace extraño siendo que pues Yuki formó parte de la historia principal en el primer arco, ¿verdad? Entonces, bueno, este juego es bastante común que te presente cosas, pero que como no ahonde demasiado en ellas, ¿no? Entonces es un poquito extraño igual. Y no es primera, ni segunda, ni tercera vez. Es una tendencia que he visto bastante en este juego, ¿no? Dice, es una buena platuda. Literal, sí lo es. Sí se muestra en una parte. Oh, sí se muestra. Es que como pasó en el primer arco, de repente ya hasta se me olvidó. Ah, entonces sí demostraron un poquito de repente. Ah, ahora haciendo un poquito de memoria, de repente es cuando los del canal amarillismo van a la posada, ¿no? Y que quieren hacer una entrevista, creo que eso era. Dice, ¿recuerdas tu primer beso, Barry? Aquel donde tuviste un orgasmo. Así es, Barry. Fui yo. Literal, nada más con un rocecito de piel ya. Puta madre, huevón. Está basado en el flash reverso. Es que literal pasó en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Por eso dije, más despacio, velocista. Bueno, también. Y bueno, también, pues, mamacita, tienes recurso, ¿no? Por supuesto que sí. When I think of it that way, my problems aren't just my own. Ok. That's why I'm going to stay here by my own will. Muy, muy buena decisión. Me ha gustado mucho el arco del vínculo social de Yuki. O sea, es literal tener una idea de querer escaparse del pueblo nada más porque no quiere depender de su familia, ¿no? Y después dándose cuenta que su desarrollo personal puede pasar aún así, quedándose en el pueblo, ¿no? Dice, muy bien, ¿te lo has pensado? Buena suerte, muy bien, ¿no? Muy bien, preciosa, muy bien. Bien hecho, carajo. ¡Oh! Y va a evolucionar su persona ahora. Uy, a ver, vamos a ver en qué evoluciona. La férrea voluntad de Yuki le ha permitido superar su debilidad y despertar su verdadero poder interior. A ver. ¡Oh, wow! La persona de Yuki ha renacido. Ok, a ver, déjame analizar el diseño. Tiene como que este elemento detrás que simula como si fuese un velo. O de repente tiene algo que ver más con algo tradicional japonés, ¿no? Entonces no sabría describirlo exactamente lo que es. Pero el tema de este velo, en cuanto al diseño del persona, le da como que cierta sofisticación, ¿no? Sofisticación y casi también le da como que un aspecto de deidad incluso, podría decir. Me gustan los tonos verdes, aunque la mayoría de tonos rojos que tenía Yuki se pierden un poco. Ah, y la espada que también parece ser que tiene en la mano. Es un buen toque. Aunque creo que ¿saben qué? Lo único que no me gustó tal vez es o sea, que la silueta humana
solo sea como una silueta. O sea, literal es solamente como un maniquí blanco, ¿no? Es solamente un maniquí blanco. Pero de repente simboliza algo, pues, ¿no? Que ahorita mismo no lo estoy captando como tal. Entonces, creo que eso lo pudieron haber hecho un poquito mejor. Ah, ok, la tonalidad roja está por la parte de afuera de lo que vendría siendo este velo, ¿no? Pero no entiendo mucho por qué es que la silueta humana es como un maniquí, literal. ¿Qué dice? Igual medio turbio que el Flash reverso estuviera orgulloso de jalársela al MC Ultra Velocidad. ¡Sí, es igual! El Folagor, ¿no? Que por cierto, la primera vez que vi ese meme, hermano, o sea, de Folagor reaccionando al tráiler de los remakes de Diamante y Perla, o sea, me cagué de risa que no te puedes creer, huevón. Y es que literal, sí eran iguales los juegos, pero eso también es lo malo de los remakes de Diamante y Perla, que literal son iguales. Y creo que de los remakes de Pokémon que hicieron, el de Diamante y Perla es de los peorcitos, si no el peor como tal. Es que se ve que no le echaron ganas para nada. Y es que no lo hizo Game Freak mismo tampoco. Y tampoco es que Game Freak también esté haciendo buenos juegos últimamente, la verdad. Pero este remake lo hizo un estudio externo a los remakes de Diamante y Perla. Pero la verdad es que ese juego se ve así como que muy hecho por hacerlo nada más. Dice, Konohana Sakuya o Sakuya se ha transformado en Amaterasu. Ah, mira, como el de Naruto. This is my new power? Oh, wow, qué raro. Es la única que ha reaccionado a su nueva persona. Evolución, ¿no? The power you've shown to me. Ah, ok. I want you to have this. No, yo creí que se habían puesto de pie porque le iba a dar un abracito, hermano. No, pero al menos abrácense en cámara, por favor. Amuleto de santuario. It's a charm from that shrine to protect you. Ya, pero ¿se van a besar? ¿Se van a dar un abracito al menos? ¿En cámaras? Serás tú quien me proteja. Claro. Efectivamente. I want to, but Oh, ¿qué pasó? A ver. Oh, sonríe con tristeza. ¿Por qué con tristeza? I'm staying here. Pero pues por eso... Ah, sí es cierto que se está quedando, ¿no? Por el tema de que se quedaba en el pueblo y que no se iba a ir a otra parte. Es cierto, es cierto. Dice, le mostró todo el poder de su zona. Ay, ay, ay. No, pero ni siquiera en cámaras un abracito o algo, hermano. No sé, un besito o algo, ¿no? Nada, hermano, nada. This charm will protect you in my place. Oh, no me había dado cuenta que ya se estaba proyectando de que en algún momento el prota se va a ir, pues, ¿no? Del pueblito. Then we'll always be together. A Yuki le tiembla la voz. Pi, pi, pi. Insisto que se ve muy extraña así en su retrato cuando está sonrojada. I love you. ¡A la vergas! Dijo la palabra, la palabra prohibida. Dijo la palabra prohibida, la verga. Bueno, ni modo. Lo siento, pero no puedo decir lo mismo. Nah, no es cierto. Percibes el amor puro y sencillo. Ok. Y ahora sí, nivel máximo.
Ok, estuvo muy god. Muy god el nivel máximo de Yuki. A comparación de Marie, por ejemplo. Y el de Chie también estuvo muy meh, ¿eh? No me gustó mucho. El de Yosuke estuvo cool. Porque literal, ¿cómo se llama? Se agarraron a piñas con el prota, ¿no? ¿Has dominado? Ok. Oh, ya podemos hacer el Persona Ultimate del Arcano. Oh, pero qué raro, mira. Se ve un poquito diferente aquí en el retrato del Persona. Amaterasu ha aprendido a evadir hielo. Oh, ahora tenemos que reemplazarlo por algo. Restaura. Daño fuego medio. Revivir. Gracia divina. El efecto de la magia curativa aumenta. No, esa es un muy buen habilidad pasiva, de hecho. Maragian inflige daño. Ok, daño múltiple. Cura todos los estados alterados salvo derribo. No, eso no. Es una muy buena habilidad, de hecho. Anula la resistencia al fuego del enemigo. Ah, no sé. Todas las habilidades que tiene Yuki son muy buenas. No sé qué reemplazar. Ah, tal vez podría reemplazar ¿no? Sí, creo que sería lo mejor reemplazar... es que no sé, hermano. Inflige daño de fuego medio a un enemigo. Ah, la verga, vamos a quitar media entonces. Aunque me voy a arrepentir. Sé que me voy a arrepentir de quitar la curación múltiple. Pero es que también estoy esperando. Ajá. Mediarama. Que es la curación múltiple de segundo nivel. Dice. Así son los japoneses. Tanto les costaba dibujar un besito al menos cuando el prota se va de regreso a su hogar. Y no reemplaces nada, ya fue. No, pero es que es una muy buena habilidad. Pero ya reemplacé media, pues, ¿no? Don't stare so much at me. No, pues, ¿cómo me vas a pedir eso, mamacita? Me estás pidiendo algo imposible, ¿no? No es posible. Aunque, puta madre, poniendo esos ojos así todos raros, creo que sería posible incluso. ¡Eh! ¡Bravo! Can I say it again? Oh, lo va a decir de nuevo, a ver. ¡Bravo! Se dieron un abracito. A ver, aquí viene. I love you. ¡Eh! Has pasado un rato largo con Yuki. Ok. ¡Lo dijo! Ay. Welcome back. Y bueno, no lo podemos escuchar del prota porque pues el prota no habla. O sea, es mudo, ¿no? Mañana vas a estar fuera, ¿verdad? Pues yo me encargo de vigilar la casa. Ah, sí, ya... te ha llegado un paquete. Está ahí en la mesa. Es el lote único. Ah, es cierto. Ok. Y pues... creo que eso sería todo por el streamcito porque... o sea, se viene la secuencia del viaje de curso, ¿verdad? De los protas. Y después de eso lo más seguro es que es ahí cuando vaya a empezar el ¿cómo se llama? El nuevo arco, pues, ¿no? Dice Daisuke o como mierda se escriba. No, yo tampoco sé cómo se escribe, pero pues lo dijo. Y bueno,
Vamos a guardar la partida, ¿no? Para ya despedir el streamcito acá. Y sí, o sea, si no, tal vez no nos hubiéramos tomado tanto tiempo, ¿verdad? Hubiésemos hecho también la secuencia del viaje de curso de los muchachones, pero pues ya será para el próximo stream, pues, ¿no? Muchísimas gracias a todo el mundo que vinieron por acá, por supuesto, al buen JoskeSimp99, que es un usuario muy muy god. Por supuesto, al buen Jason, que siempre nos acompaña por acá. También a Arcadia, que anduvo por acá un buen rato acompañándonos. Y también al principio del stream me di cuenta, Jason, que había una persona que nunca había venido en el stream y que entró en el stream y estuvo como media hora y después se fue. Y de hecho entró en el stream apenas yo publiqué el link del stream en el Discord. Pero no era nadie que estuviera en el Discord. Entonces, de repente fue alguien de por acá que tiene una cuenta alternativa y fue con esa cuenta que entró. Porque no tendría sentido que alguien entre al stream nada más apenas publicando el link en el Discord. Entonces se me hizo súper extraño. De repente es por acá alguien que tiene una cuenta aparte, ¿no? Entonces sospechoso, ¿no? Dice, eso solo puedo hacerlo yo. Eso solo suelo hacerlo yo. ¿Tú entras con una cuenta alternativa, Jason? Nunca me he dado cuenta que hayas entrado con una cuenta alternativa. De repente fuiste tú, ¿verdad? Porque al principio del stream no estuviste como siempre y después llegó otra persona. De repente fuiste tú, pues, ¿no? No me lo había puesto a pensar ahora que lo pienso. Porque siempre llegas súper rápido, pues, ¿no? Acá al streamcito. Entonces, me imagino que sí fuiste tú con una cuenta alternativa de repente. Y bueno, pues. Que por cierto, algo que quería, o bueno, algo para checar antes es, quería ver los objetos claves. Aquí está, llave de terciopelo, foto de Mitsuo. Oh, no se pueden volver a ver. Caza mariposas. Oh, esto es, lo que nos dio el niño. Caña para río, carnet de moto. Llave de vidrio. Llave obtenida. Ok. Llave de los baños. Oh, esto es para... Esto es de cada dungeon, ¿no? Obre de la oscuridad. Ah, este es el dungeon de Mitsuo. Entrada terciopelo. Premio por completar el 25% de compendio. Ah, mira, a ver. Ni siquiera me había dado cuenta que me habían dado esto. Venda de colega. Ah, estos son los objetos clave de los protas. Una venda que te dio Joss, que es una prueba de su amistad. Amuleto de santuario. Ah, esto es lo que nos acaba de dar Yuki. Notas lo mucho que se preocupa por ti. Pulsera. Lo de Chie. Una pulsera que te dio Chie a juego con la suya. Esto es el objeto del peinecito de Mary. Un peine de bambú que te dio Mary. Era lo único que tenía. Pañuelo de tela. Un bonito pañuelo de tela que te prestó el hermano de Saki Konishi. Ok. Oh, y estos son las estatuillas, ¿no? Que están en el cuarto. Ok. Dice, me refiero a aparecer en el stream y el marcador ni siquiera había empezado, pero no fui yo. Ah, no fuiste tú entonces. Pero de verdad que había una persona. nada más, apenas empezando el stream. Y después se fue. Y al rato llegaste tú, pues, ¿no? Entonces, de repente me hizo pensar que eras tú. Pero bueno, ya nos vamos entonces. Dale, Jason.
Cuídate, por favor, y que te vaya bien, pues, mañana en tu examen. Esperemos que, pues, todo salga bien. Y si puedes repasar antes, por supuesto, pues, es más que recomendable que lo hagas, pues, ¿no? Para aumentar tus probabilidades. Porque eso es lo que es básicamente el refuerzo, ¿no? Y para que también mantengas todo fresco, por supuesto, ¿no? Y, bueno, eso sería todo. Chao, chao.